¿Quién gana más a final de mes? ¿El freelance o la agencia? ¿Quién tiene más fácil conseguir clientes? Es verdad que una agencia tiene más estructura, más capacidad, más equipo, pero también el freelance tiene algo que es... Necesito réplica. ¿Quién arriesga más al empezar? Porque un freelance está solo. Esta es dura. ¿Y en estas de verdad vas a ser imparcial o vamos a seguir como hasta ahora? Todo el rato estamos planteando el trato con el cliente como si fuera algo maravilloso que te da libertad y a veces lo que te lleva son tortas. Clientes que valoran esto, que prefieren no ser un número más y prefieren un servicio mucho más directo y más intensivo que a lo mejor una posibilidad. Agencia versus freelance. ¿Quién ganará? Señoras y señores, bienvenido al primer combate de la historia de cosas de freelance de alto valor. Agencia versus freelance. A mi izquierda, con decenas de clientes, fundador de la agencia Bisiesto Studio, una de las agencias más molonas de creación de productos digitales. Cofundador del podcast Escalando Agencias. Os presento a Miguel Escalador Sanz. A mi derecha, representando al mundo freelance, una persona con más de 1000 horas de entrenamiento en el mundo freelance. Te monta un negocio freelance en un plis plus. Tenemos a Swan, el mentor Barrantes. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Estáis preparados? ¿Nerviosos? Nervioso. Nervioso, sí. ¿Sí? Está Sí. fuerte mi contrincante. Joder. Está fuerte. Bueno, voy a contar las normas de este combate. Van a ser 10 rounds. Yo os daré un minuto a cada uno. Y luego repartiré puntos en función de los argumentos que me deis cada uno y a ver quién gana al final. Venga, ¿Os parece? Venga, ronda 1. Empieza contigo, Miguel. Vamos a por ello. Una pregunta por ronda, ¿vale? Y le doy Venga. al cronómetro. ¿Quién gana más a final de mes? ¿El freelance o la agencia? Te diría que al principio el freelance y si no quiebras, la agencia, pero 100%. Nos sobran 50 segundos, fenomenal. Swan, ¿quién gana más? ¿El freelance o la agencia? Pues yo te diría que depende del tipo de freelance y del tipo de agencia, pero creo que una agencia puede escalar mejor, facturar más, pero a nivel rentabilidad yo creo que un freelance que tenga las cosas claras, que haga las cosas bien, que sepa vender y tenga un buen producto, puede ganar mucho dinero. Bueno, Miguel, como te quedan 50 segundos, ¿quieres contrarrestar? No, que mucho dinero no significa más. Bueno, no significa más, pero por eso decía de rentabilidad y además eres tú solo, no tienes estructura, no tienes sueldo, no tienes nómina, no tienes oficina. Calla, que me pongo nervioso y cierro. Bueno, doy puntos, ¿no? Venga. Yo creo que es verdad que el freelance puede ser más rentable, pero Miguel ha dicho una frase con la que me voy a quedar, que a largo plazo puede ganar mucho más si se hace bien la agencia. Así Venga. que, punto para Miguel. Vamos, está primando los golpes directos, ¿eh? Porque tú te has visto con mucho rodeíto, mucho juego de pierna, tal, pero los míos han sido directos. Sí, sí. Veo. Venga, vamos. Venga. Estoy calentando. Pregunta para Swan. Empezamos por ti. ¿Quién controla más su calendario? Aquí creo que lo tienes perdido, macho. O sea, un freelance tiene bastante más control de una agencia que un CEO de agencia que tiene equipo, tiene clientes, tiene muchas responsabilidades. Yo creo que un freelance es mucho más... ¿cómo se dice? O sea, tiene más ritmo, tiene más posibilidad de movimiento. Pues yo no sé si estoy 100% de acuerdo con eso, porque ya te digo, al principio yo diría que sí, que de alguna manera como freelance tienes menos frentes abiertos, tienes tu cliente y tu gestión tanto de ventas como del día a día del mes, los cierres y demás. Pero una vez empiezas a crear estructura, que tengas más cosas que atender no significa que tengas que dedicar el tiempo cuando te viene. Tú puedes organizarte mucho mejor, puedes delegar en otros roles y seguramente como emprendedor, o sea, como empresario, eres capaz de organizar mejor tu tiempo que un freelance. A la larga, ¿eh? Y no digo que no haya libertad como freelance, digo que te pueden llegar, o sea, digamos que estás más expuesto a que cualquier cosa del exterior te haga tambalearse tu calendario. Yo creo que si te lo montas bien, puedes ser muchísimo más flexible. Y te pongo un ejemplo claro. Yo los miércoles no trabajo, lo llamo Green Day y me voy con mi mujer al campo todos los miércoles. Vale. No sé si teniendo una agencia, con equipo, con responsabilidades, podrías llegar a hacer eso. Vale. ¿Cuánto tiempo, Miguel? Voy a profundizar en lo que has dicho.
¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Dices, si te lo montas a largo plazo, Sí. ¿cuánto tiempo? No lo sé porque hay gente que somos más torpes que otros, ¿no? Nosotros llevamos 8 años y yo ya os puedo decir que en este momento no dispongo de mi tiempo y es algo duro de decir. Pero conozco otros fundadores que sí que están en otro momento, que tienen equipos más grandes, que sí que han trabajado por construir su propio rol y que podrían no solamente tener miércoles libres y a lo mejor trabajar 2 horas al día. 2 horas de trabajo que además es un trabajo más basado en la visión que en la ejecución. Y esto para un freelance pues es complicado. Venga, tiempo. Basándonos en la experiencia de los Green Days de Swan y basándonos en que Miguel en 8 años todavía no ha conseguido la libertad de agencia soñada, punto para Swan. Esta me la llevo, pero porque hay colegueo, Ronda 3. Va para ti, Miguel. Vamos. ¿Quién tiene más fácil conseguir clientes? Pues yo diría que una agencia tiene más fácil conseguir clientes. No solamente por el tipo de clientes al que puede enfocarse, sino porque tenemos la capacidad, al tener un equipo, de dividir tareas y que no solamente sea el fundador, el ejecutor, o en este caso sería el freelance, quien busca a los clientes. Puedo apalancarme en el resto del equipo para conseguir oportunidades. Cajo técnico. ¿Notas como el dolor que te sube así como por el borde de la cara? Me dan el hígado, a ver cómo lo levanto yo esto. A ver, yo creo que está cambiando un poco todo, ¿vale? Es decir, es verdad que antes decías soy dueño de X agencia y los clientes como te hacían más caso, pero es verdad que ha habido durante los últimos años muchas agencias que la han hecho muy mal, ¿no? Que han vendido cosas por precios súper altos y demás, y el valor entregado no era equivalente y además lo terminaban haciendo un junior o lo que fuese, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño, yo creo, a la industria de las agencias, y ahora hay muchos freelance expertos, ¿no? Bien posicionados que pueden acceder a ese tipo de clientes. Entonces, yo creo que está más igualado. Es verdad que una agencia tiene más estructura, más capacidad, más equipo, pero también el freelance tiene algo que es mayor conexión, porque estás hablando con la persona que va a ejecutar el trabajo, ¿no? Y si estás posicionado como un buen experto, puede ganar a la agencia a la hora de captar clientes. Necesito réplica. Venga, réplica. Sí, te quedan 25 segundos. Venga, la historia sería que una agencia de un tamaño muy chiquitito compite de manera muy directa contra un freelance, tanto en el nivel de captación de clientes, el tipo de cliente al que llega, la conversación con la persona que ejecuta, pero cuando hablamos de estructuras medianamente más amplias, que menos que 15, 20 personas, que son agencias todavía muy chiquititas, no hablamos de grandes empresas ni muchísimo menos, hablamos de micropymes, creo que a partir de ahí la distancia empieza a hacerse alta. A lo mejor no hablas con la persona que ejecuta, pero hablas con alguien que controla los distintos ámbitos en los que hay que trabajar en el proyecto. Y ese project manager incluso está organizando no solamente el equipo de la agencia, sino con otros freelance. Venga, Miguel, se acaba. Trabajo súper especializado, perfecto para un freelance y cada día mejor, pero en cuanto tiene cierta complejidad o la empresa es suficientemente grande, necesita una agencia. Vale. Réplica, rápida. 15 segundos. Hay clientes que saben que entrar en una agencia es ser uno más, ¿vale? Y hay clientes que saben que trabajar con un freelance es ser uno de los mejores clientes de ese freelance, ¿vale? Entonces, hay clientes que valoran esto, que prefieren no ser un número más y prefieren un servicio mucho más directo y más intensivo que a lo mejor una posible agencia. Es verdad que hacer pedorreta mientras hablas no es como lo más limpio, ¿no? Pero bueno. Venga, vale, dejémoslo así. ¿Quién, para dar los puntos, os voy a hacer una pregunta de la pregunta, Venga. que es ¿a quién facilita llegar a una empresa más grande? ¿La agencia o el freelance? Como cliente. Yo creo que es mucho más fácil para una agencia llegar a un cliente más grande que para un freelance. No tengo que dar la razón. Yo creo que también. No es imposible. Es imposible. No, aquí nos agarramos como los boxeadores esos que se sujetan, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas empresas que requieren de agencias o que prefieren una agencia, pero eso no quiere decir que haya muchos freelance que den servicio a grandes compañías, como puede ser tu ejemplo, por ejemplo, que tú das servicio a grandes empresas del IBEX, o incluso que no estén en el IBEX, pero grandes, ¿no? Bueno, una manera de hacerlo, luego hablaremos de ellos, es con Malt, que estamos aquí patrocinándonos y que luego hablaremos de ellos bien. Pero bueno, dicho esto,
esta última pregunta. Tenía dudas, el argumento último de Swam, del freelance, de que eres esto de la cabeza de, ¿cómo es? La cabeza de león o la cola de, no, la cola de león o la cabeza de ratón. Como he podido, ¿Vale? tío, o sea... Era un buen argumento que ha estado a punto de decantarme, pero me voy a decantar por la agencia, Miguel. ¡Vamos! ¿Vale? 2-1. Venga. Va ganando la agencia. Espabila. Freelance. Pregunta 4 para ti, Swam. ¿Quién arriesga más al empezar? Eso está clarísimo. Una agencia le arriesga muchísimo más, necesita más inversión, más recursos, gente. Sí, o sea, al final tú como freelance, con tu portátil, con un buen servicio y un problema que resolver, puedes hacer bastante dinero. No puedo no estar de acuerdo. Primero, porque el punto es para mí. Segundo, porque una agencia normalmente empieza con un freelance. Es un freelance que quiere contratar, ¿no? Es como, por ejemplo, mi caso. Empecé ya con una persona contratada en prácticas y luego con un compi. Y sí, ves que te la juegas y que encima te juegas la vida de los demás. Bueno, mi contrincante empieza a estar cansado y ha sido fácil. Ha sido un round muy fácil. se está preparando para la siguiente. Venga, que es buena. Le voy a dar un poquito de cariño. Creo que es mucho más fácil a nivel cuando empezamos, ¿no? Que requiere menos inversión, pero a nivel emocional es mucho más difícil, porque un freelance está solo y al final cuando tú montas una agencia y tienes equipo y tal, quieras que no, te repartes el trabajo, te ayudas. Miguel no está de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Lo pasó mal. Bueno, Hay que ser justos. Me tiro contra la lona. O sea, he saltado del ring afuera. Pero es verdad que yo creo que es mucho más sencillo para un freelance, hay menos carga y estás igual de solo cuando empiezas una agencia. Insisto, otra cosa es cuando ya tienes cierta estructura o si empiezas varios socios juntos o si tienes inversión, pero no sé si es lo habitual. Como en mi caso no ha sido así, no puedo... Me tiro a la lona. Venga, pues 2-2, ¿no? Punto para Swam. Vamos. Regalado. Quedan 6 rounds. Vea que esta pregunta es difícil. Está difícil. Vamos. Empezamos por Miguel. ¿Quién se lo pasa mejor currando? Uf. Ostras, aquí hay un depende que no sé si voy a conseguir llevarme el punto, ¿eh? Pero diría que si lo que te gusta es ejecutar, un freelance. Pero si eres una persona que tiene inquietud, hambre, que se aburre pronto de lo que hace, probablemente trabajando en la dirección de una agencia tienes la capacidad de cambiar de rol muchas veces, habrás hecho de ejecutor en diferentes campos, tendrás que gestionar personas, clientes, entender lo que es ser empresario y tu crecimiento llega muchísimo más lejos que el de un freelance. Yo voy a decir depende también, y la diferencia es entre crear o gestionar. Yo creo que cuando tienes una agencia con cierta estructura, con equipo y demás, lo has dicho hace un rato tú, ¿no? Que empiezas a gestionar más que a lo mejor a crear o a tener más relación, o sea, estar cerca de los clientes. ¿Vale? ¿Vale? Y al final cuando tú eres freelance te lo pasas bien porque puedes continuamente hacer lo que te dé la gana. Es decir, yo hoy vendo X y mañana puedo vender otra cosa y puedo pivotar rápido y al final eso entra dentro de la diversión, ¿no? Yo creo que estamos más cerca de la creación, del cliente, de hacer cosas, de inventar historias y luego una agencia está más cerca, con cierto nivel, como puede ser la tuya, más en la gestión. Estoy contigo, lo que pasa es que hay una parte que tú has llamado diversión y que yo llamaría visión. Uh-huh. Es decir, puedes trabajar tu visión y pivotar acorde a ella, pero en un perfil de empresario no solamente tienes que crear esa visión, que es divertido y compartiríamos los dos perfiles, sino que además tienes que contagiarla. Y en ese trabajo de contagiar la visión, de inspirar a los demás, yo creo que hay no solamente diversión, sino algo que te llena por dentro, ¿no? Ser capaz de transmitir esas ideas a los demás y que luchen por ti, por tu proyecto o que lo hagan suyo, me parece insuperable. Habéis dicho una cosa bastante relevante, la has dicho, que es que mucho freelance, tú has dicho que pasa agencia, mucha gente empieza en freelance, sí. Pero luego has dicho que probablemente la parte técnica dejas de hacerla y mucha gente se cree que como es muy bueno técnicamente tiene que montar una agencia y quizás no es, porque no es lo que va a hacer luego. Totalmente. ¿No? Yo cuando estaba en banca, trabajando en banca, que estaba dirigiendo un centro de empresas, yo decía siempre lo mismo, decía, cada vez que iba ascendiendo en mi puesto, cada vez sé menos, realmente. Justo. Y sé más de gestionar equipos, de delegar y de tal, claro. Pero cada vez sabía menos. Entonces,
A mí esa parte, a día de hoy, como la veo, no me gusta. Porque yo lo que quiero es seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas, estar cerca del cliente, porque es donde también ves el mayor impacto. Puedes impactar a un equipo, pero yo creo que el mayor impacto es al cliente, en la persona. Venga, ya tengo la decisión tomada. Vale. Buah, es que aquí... Si me aburro y o sea, por aburrimiento lo gano. tengo un mechero para prenderle fuego a esta pregunta porque tengo mucho más que dar, ¿eh? Venga, vale, vamos a por ese punto. Los dos habéis empezado como depende. Venga. Suama ha hecho un buen argumento, pero es verdad que mucha gente le gusta la gestión, las personas, etcétera, que también puede ser divertido. Creo que en algún momento, yo no sé si fue a tu agencia, escuché lo de las clases de yoga que hacíais. Justo. ¿Me suena? Fíjate, Sí, así eso es. pues es divertido. ¿Tú tienes clase de yoga? No, te lo digo porque a lo mejor es otro punto para mí. Así que, empate técnico. ¡Oh! Bueno, ahí es que hay un poco de tongo, ¿eh? O sea que- Ahí se ve que es un podcast de freelance. 3-3. Madre mía. ¿Vale? 3-3. Venga, vale. Venga. No voy a condicionar, pero esta te la voy a poner fácil, Miguel. Vete a saber, que según Bueno, no lo sé, a lo mejor nos sorprende. Venga. ¿Qué modelo te da más estatus profesional? Ostras. Venga, Swan. ¿Ah, yo? Claro. Bueno, primero el estatus yo creo que está sobrevalorado, eso es lo primero. Pues fíjate que yo creo que no tiene que ver con tener una agencia o un nombre o un logo que lleves en la frente. Yo creo que tiene más que ver con pues, los resultados o lo que seas capaz de conseguir a tus clientes o a quien te dirijas. No tiene tanto que ver con ser freelance o ser agencia. Pero si tengo que decir algo, yo creo que te da más estatus ser freelance. Es que como esa risilla como de no te lo crees ni tú, ¿no? O sea, es un rollo... Porque está unido a la marca personal y al final la gente conecta con gente, eso genera confianza, la confianza vende y al final eso te da estatus. Está clarísimo. Mira, yo creo que lo que mejor puedo hacer ahora, después de la basura de testimonio que has entregado a este contenido, es quedarme callado. No voy a usar ni siquiera mi derecho a réplica, no lo necesito. Vale. Yo le voy a dar, con este último argumento, le voy a dar el punto a Miguel. Ahí cavando su propia tumba, ¿eh? Dentro de unos años, puede ser, estamos creciendo, nos estamos igualando. Pero es verdad que hay creadores, tú lo haces muy bien, de creadores de agencia que trabajan Muchas también gracias. la marca personal. Sí. ¿Vale? Se puede hacer. Todavía, en un país como España, el director de una agencia mola más que el freelance. Veremos a ver. Veremos a ver. Pero le vamos a dar el punto a Miguel. Vamos. Gracias por tu trabajo. 4-3. ¿Vale? Ha habido un Bien, empate bien, técnico, eran bien. 3-3, 4-3. Estamos ahí. ¿Vale? Vamos a la ronda 7. ¿Quién se siente más realizado con lo que hace? Uf. Yo diría que... Esta es dura. Diría que es muy probable que un freelance tenga la realización a su alcance de manera más constante y equilibrada. Porque inicia un trabajo y puede, como decías, pivotar de forma sencilla y hacer relativamente lo mismo durante el tiempo, que sea cambiando de forma. En el caso de un técnico que acaba convirtiéndose en empresario, que es el camino que normalmente hacemos la gente que tenemos una agencia, tenemos que enfrentarnos a épocas que a veces son largas, de varios años, en los que hacemos cosas que no nos gustan. Eso sí, ese camino de dolor sirve para crecer personalmente, para asegurar que entiendes cuál es el objetivo que buscas y construir tu rol. Y a partir de que haces ese cambio de mentalidad, empiezas a convertirte en empresario, a construir tu propio rol, creo que es muchísimo más rica la realidad que vivimos los empresarios que los freelance que van en solitario. Ha empezado regular, lo ha arreglado. O sea, ha sido como un poco una finta. Sí, ha empezado así, divagando. Y tal, y luego me ha hecho ¡pam! Yo diría que freelance, porque un freelance que esté en propósito, o sea, que esté conectado con realmente lo que quiere hacer, y esto va unido al impacto que está creando en gente o en empresas, la satisfacción es brutal, porque estás muy cerca del cliente, estás muy cerca de los resultados, de lo que siente esa persona y demás. Y al final creo que eso, combinado también con una vida en la que no tienes estructura, no tienes proceso, no tienes equipo, no tienes tal, que te permites, yo qué sé, tener libertad de todo tipo, geográfica, etcétera, cuando quieras y como quieras, yo creo que es muy satisfactorio. ¿Dónde está el reto? En hacer lo que quieres, en tener libertad todo el rato. O sea, ¿dónde está ese punto en el que te pones contra la pared para asegurar que consigues
esa realización como resultado de exprimirte y de expandir tus límites, ¿no? Venga, Wow, el ya tengo la respuesta. Miguel se ha descartado. Ha perdido el solo cuando ha dicho cuál es el reto del equilibrio en el mundo freelance. Gracias. Bien. Así que se ha autodescartado y se ha pegado el puñetazo en la... Bien. Era por devolverte la jugada de antes. ¿Vale? Así que, por lo difícil que es el reto del equilibrio personal y profesional en el mundo agencia, por supuesto, pero en el mundo freelance, por supuesto que también, el punto se lo lleva Swan. 4-4. Quedan 3 preguntas, ¿vale? Venga. 3 rondas. ¿Y en estas de verdad vas a ser imparcial o vamos a seguir como hasta ahora? Por saber un poco cómo va la Totalmente dinámica. imparcial. ¿Vale? Sería raro que la agencia ganara en un podcast de freelance, ¿no? Ya, Sería raro, quedaría mal. Pero bueno, vamos a ver. Se quedan 3 oportunidades. Estaría feo. Ronda 8. Ya no sepas quién es la pregunta, así que responda el que quiera. ¿Quién puede crecer más sin explotar? Swan. No me ha dado tiempo, estaba pensando, por favor. Bueno, dicen que para... ¿cómo es el dicho esto? Para crecer rápido ves solo, ¿no? Para llegar lejos ves acompañado, ¿no? Sí, Me preguntas a mí, tu Es enemigo. así, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, yo creo que en el momento en el que estamos y con la tecnología con la que tenemos hoy en día, para escalar no hace falta tener un equipo, no hace falta tener una agencia, se puede escalar mucho y rápido con poco, o sea, con tecnología, y creo que quien puede escalar más es el freelance. Es que, solo terminando así como con la boca pequeña, ya sabes. Mira, aquí hay un tema que no sé si la gente sabe. Cuando hablamos de compra-ventas de empresas, claro, a un freelance no le puedes comprar porque es una persona, pero cuando hablamos de compra-ventas de empresas y piensas en que un fondo inversor, otra empresa más grande va a comprar una estructura, se premia el tamaño siempre porque se considera que el tamaño da estabilidad. Y esto no es algo, digamos, fortuito, es porque hay muchos números de un montón de años hechos en los que la gente, cuando sabe que compra una empresa que factura 1 millón, es mucho más inestable que cuando factura 10 millones, por el nivel de clientes que tiene y demás. Entonces, casi que por este principio diría que está clarísimo que tenemos muchísima más capacidad de crecimiento, de estabilidad, las empresas que tenemos una estructura más grande, que cuando trabajamos en un modo de freelance. Aquí sí que no veo dudas. Pero más grande no quiere decir más rentabilidad. Pero hemos hablado cuánto puedes escalar sin romper. Sí, esa es la pregunta. ¿Sin O sea, si romper queremos- la empresa o romper tú? Digo, Sin porque romper tú. si quieres Sin cambiar la romper tú. pregunta para ver si te llevas algún puntito así como de ladillo, pues tú como veas. Hemos utilizado el argumento de en cuánto tiempo, en una ronda anterior, en cuánto tiempo era para la pregunta de libertad de agenda, ¿vale? Vale. En cuánto tiempo ibas a conseguirla. Suama ha utilizado un argumento de que con la tecnología y con la IA y todo esto es verdad que se van a ver más negocios solopreneur de 1 millón de euros o del famoso unicornio incluso que nunca, Exactamente. pero ¿en cuánto tiempo? Es muy difícil, así que le voy a dar el punto a Miguel. No puedo estar en desacuerdo con esta decisión. Vamos 5-4 para agencia Y subiendo. y quedan 2 rondas. Las 2 últimas rondas son las mejores. O las ganas o el mundo freelance pierde. Veremos. Ronda 9. ¿Quién tiene más control creativo real de lo que hace? Ostras. Yo diría que todo el rato estamos planteando el trato con el cliente como si fuera algo maravilloso que te da libertad y a veces lo que te llevas son tortas, ¿eh? Eso para empezar. Pero siendo que tú fueras un freelance, partiendo de la base en la que tienes capacidad para gestionar al cliente y sus idas y venidas, diría que un freelance. A la hora de ejecutar y traer cosas nuevas. Ahora, ¿tendrás la misma capacidad de convencer cuando en una agencia tienes todo un equipo preparado en diferentes ámbitos para entregar al cliente la idea? Bueno, me ha dado la razón. O sea, me ha dicho que el freelance tiene mayor creatividad, ¿no? Y además yo creo que es totalmente cierto porque
en una agencia la creatividad pasa por demasiados sitios, ¿no? El cliente, Pero- el project pero luego, ¿quién la defiende? El CEO, el gestor de cuentas, el no sé qué, y la creatividad se diluye y ahí no crea nadie, ¿no? Entonces, al final, todo el freelance tiene creatividad, está cerca del cliente y tiene control total sobre lo que hacer, cómo Es verdad. hacerlo y Es verdad. cómo ejecutarlo. Porque en la agencia la gente que trabaja somos todos torpes. En cambio, los freelance sois como superhéroes. ¿no? Efectivamente. Claro, es verdad, es verdad. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, le voy a dar el punto por los argumentos, no tanto que habéis dicho, porque no me ha convencido ninguno, Me voy a inventar el punto. O sea, más bien por argumentos previos de Tremendo. otras preguntas, donde hemos hablado de cómo el fundador que empieza freelance técnico acaba delegando parte de esa parte técnica, la acaba delegando en probablemente su equipo, pero él la acaba perdiendo en parte, excepto cuando presenta, donde tiene que sacar sus superpoderes. Ahí que presenta sin haber estado muchas veces Pero en el proyecto. cuando presenta está oxidado porque ya hace una semana que no presentó y un freelance está todo el día ahí. creando y tal. Por esos argumentos se lo voy a dar a Swan. Claro, porque- Aunque lo ha defendido bastante mal con lo fácil que era. porque es el CEO el que presenta las propuestas creativas. No sea Tío, que, es la ronda de verdad. 9, estoy Nada, cansado nada. ya. O sea, Fatal, fatal, fatal. Vale. Aquí es donde se ve el tongo claramente. 5-5. muy pocos aguantan hasta Aunque la, estamos en el hasta la round ronda 10. 5-5. Recordad que ha habido un empate técnico, por eso ha habido una que ha puntuado por los dos lados. Tenemos la última pregunta, la del desempate. ¿Vale? Respira, que viene. Os voy a dejar, si hace falta, 2 minutos. Wow. ¿Vale? O por lo menos alternáis. Pero es, ¿quién tiene más opcionalidad o capacidad para tomar decisiones en su vida? ¿Quieres ser el primero o...? Swam. La opcionalidad es una de mis palabras preferidas porque... ¿Qué significa opcionalidad? Siendo freelance no tengo que dar cuentas a nadie, es decir, puedo tomar las opciones, o sea, o puedo decidir lo que yo quiera, tomar la opción que yo quiera. Si hoy mi 30 negocio, segundos. si mi negocio depende de lo que hago hoy, mañana lo puedo cambiar y me puedo dedicar totalmente a otra cosa, porque depende de mí y solo de mí. Y tengo la opción de hacerlo, si quiero. No tengo que pedir permiso, no tengo que cambiar estructura, no tengo que hacer muchas cosas que deberías hacer si quieres cambiar de rumbo en una agencia. Y al final el freelance puede moverse muchísimo más rápido y tiene muchas más opciones de todo tipo. Yo creo que estás partiendo de la base de que como freelance tienes una marca sólida, eres capaz de generar clientes de manera continua y esto no es fácil para cualquier persona. Ni muchísimo menos, y menos sin compañía. Y además creo que estás dando por hecho que cuando pivotas es porque quieres. Cuando estás muchísimo más expuesto a los cambios de los clientes que puedes asumir a la hora de tener que decidir hacia dónde vas. Entonces, también estamos seguramente asumiendo que las empresas que estamos hablando son empresas que son muy grandes, difíciles de gestionar, difíciles de cambiar, cuando hay agencias entre 3, 5, 10, 15, 100 personas. Con lo cual, yo diría que las agencias tenemos muchísima más capacidad para... He olvidado la pregunta. Opcionalidad. Esto es un caos técnico seguro, tío. Esto es un caos técnico seguro. Me cago en la mar. Yo diría que las agencias tenemos muchísimas más opciones para decidir nuestro futuro, porque tenemos que ser exactamente igual de coherentes que es un freelance, pero tenemos más herramientas para conseguirlo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Depende. Si en 5 años lo que estás haciendo hoy ya no te apetece hacerlo, porque la vida es muy larga y podemos hacer muchas cosas durante toda la vida y aprender muchas cosas y ayudar a la gente y impactar a la gente de muchas maneras diferentes. ¿Vale? Si en 5 años te ocurre con tu agencia, ¿tienes opciones del día siguiente a hacer lo que te apetezca? Te voy a responder al revés. En Bisiesto empezamos hace 8 años y los primeros 2 o 3 años trabajamos redes sociales y marketing para negocios pequeños. A día de hoy hacemos productos y ecosistemas digitales para grandes compañías, que son aquellas que admiramos, y hemos cambiado totalmente, no solamente el tipo de cliente, el tipo de tarea, sino además el tipo de modelo de negocio que tenemos. No necesariamente para bien, pero lo hemos cambiado porque era el que queríamos. Entonces, sí. Ok. Con pinzas, con pinzas. Cojo el sí con pinzas porque, bueno. Con bueno. lo mal que iba me has ayudado un poco. Te iba a preguntar ¿y cuánto tardaste en hacer eso? Pero bueno, lo dejamos ahí. Miguel ha hecho un argumento muy potente, que creo que es cierto,
que es que la opcionalidad del freelance creo que es real, pero también es verdad que la opcionalidad del freelance al inicio es bastante falsa. Al inicio, donde tú asumías que el freelance, que el freelance con marca personal, con clientes, con tal, Claro. obviamente tiene muchas más opciones. O sea, partimos de esa base, ¿no? De una agencia con estructura, reconocida, con empleados. De un Ya estamos freelance- cambiando de la un pregunta. freelance, ¿no? De un freelance al que le va bien, tiene clientes, tiene una marca personal. ¿Pero por qué? Y mañana puedo decir, Pero- mañana me dedico a las finanzas y ayudo a la gente a gestionar su dinero. Pero Y lo puedo hacer. ¿Pero con qué autoridad? Con la mía, con la de mi marca. La gente compra personas, da igual lo que hagas. Da igual lo que haga. Yo ahora soy camarero, mañana soy voy a un taller mecánico y me llevan Lo he el visto coche. muchas veces. Pero, Muchas veces. La pero autoridad- Miguel ha cometido un error. Al igual que ha cometido un acierto, ha cometido un gran error. Y es que ha respondido a la pregunta desde el punto de vista del ente agencia y no desde el punto de vista del ente fundador. Cuando le has hecho la pregunta, es verdad que la agencia tiene mucha capacidad de cambio, pero no ha argumentado bien por qué él como fundador, a tu pregunta de los 5 años, nos ha dado cuenta, pero no ha preguntado si él en 5 años podría tirar Visios abajo, dejarlo, no ha argumentado bien. Así que por ese motivo le voy a dar el punto a Swan, ganador del combate. Es que me parece una basura de juicio. Me levanto. Ha sido un buen combate. Ha sido un buen combate, ha sido un buen combate. Es verdad que estaba amañado, pero por lo demás está muy bien. Estaba diseñado, de decir, para que ganara el freelance. Por supuesto, por supuesto. Madre mía. Miguel lo ha puesto complicado. Yo he creído que en un momento perdía. Hasta que has sí. hecho trampas y habéis ganado, ¿no? Yo creo que la conclusión relevante es que no hay un mejor modelo. Justo. Hay un modelo que encaja mejor con un tipo de perfil o con otro con lo que busquemos, seguramente. Y para eso, Miguel, para a partir de ahora ver cuál es el mejor modelo para cada uno, que nos cuentes tus experiencias, cómo un freelance puede evolucionar o cómo un freelance puede colaborar con una de las mejores agencias como la tuya, qué narices puede hacer. Muchas gracias. Así que, Swan, vente a mi lado. Venga, para allá. Y Miguel, empezamos Venga, a exprimirte. Me gustaría hacer un disclaimer. Venga. Yo creo que todos los freelance, cuando estamos en etapa de freelance, por lo menos, que ha sido mi caso, envidiamos a las agencias. Y luego los fundadores de agencias, que tenemos el jaleo de tener una agencia, envidiamos a los freelance, ¿no? Ya, Y claro. creo que en realidad hay que sentirse a gusto con lo que uno hace y construir el camino según donde está. A mí me pasa, es muy Miguel, fácil. a mí me pasa, Miguel, que, por ejemplo, yo controlo bien LinkedIn y envidio al que tiene un Instagram de puta madre. Justo. Y el Instagram envidiará al del podcast. O sea, creo que siempre envidiamos al que tiene lo que no tenemos. ¿Está Yo al claro? que tiene el flequillo más poblado, claro. Yo creo que al final es una cuestión de conocerse a uno mismo, saber lo que quieres de aquí a X años y construir en base a eso. Ya sea freelance, Total. ya sea agencia, ya sea en LinkedIn, ya sea en Instagram. Pero tener coherencia con lo que tú eres, con lo que sientes y lo que quieres. Porque al final, 100%. si tú empiezas como freelance y de repente ves a la agencia y tienes envidia, pues piensa por qué te viene esa envidia o que porque a lo mejor quieres crear una agencia, no lo sé. Pero es que luego hay gente también que dice, soy freelance, el siguiente paso es agencia. Y muchas veces me ha ocurrido la mentoría, agencia porque tú quieres tener equipo, tener tal, y al final lo tienen porque lo han escuchado, Porque que parece es el que paso toca. natural y tengo que hacerlo porque es lo que toca, pero te has planteado, o sea, realmente si quieres tener una agencia con todo lo que conlleva, ahí yo creo que Claro, está el 100%. tema. Pero no hay modelo mejor ni peor, uno te da unas cosas, otro te da Venga, la pues otra. hoy vamos a intentar profundizar mucho en la agencia, así que vente Vamos a para acá, por ello. Juan. Espera. Porque cuanto más crezca esta comunidad, más cosas y mejores cosas podemos traerte. Porque sí, este contenido es 100% gratuito, pero te prometemos que está creado con mucho esfuerzo y corazón. Así que la mejor manera que tienes de apoyarnos es que si estás aquí en YouTube, le des al like y te suscribas al canal. Además, así sabremos que eres suscriptor y tendrás prioridad de respuestas y a lo mejor futuros regalos, quién sabe. Y si nos escuchas desde Spotify o Apple Podcast, la mejor manera que tienes de apoyarnos es dejarnos una reseña. Tú haces esta pequeña acción y nosotros así podemos crear con más energía y muchos más recursos para ti. Ahora sí, que empiece el capítulo. Bueno, estamos aquí de vuelta después de la ducha. Todavía con dolores. Noto como un ojillo así como moraete, ¿eh? Sí, yo también tengo por aquí. Bien. Miguel, ¿tenías claro desde el inicio que querías montar una agencia? En mi caso sí, 100%. De hecho, tenía una marca personal, que era Pon un Miguel en tu vida, que ya había tenido cierto recorrido, y decidí
que iba a llamarme Bisiesto, creé la web de Bisiesto y todas las facturas, aunque iban a nombre de freelance al principio, o sea, a mi nombre personal, ya iban con el membrete de Bisiesto. Y el motivo fue porque al tener muy claro que iba a montar esa estructura, no quería que a medida que fuéramos avanzando los clientes pensasen que si no les atendía yo, iban a recibir un mal servicio. Y ojo, si pongo mi nombre en el nombre de la agencia, parece que cuando no atiendes tú, es que le estás dejando como en segundo plano. O sea, has dicho, pon un Miguel en tu vida. Sí. O sea, tú empezaste vendiendo tus servicios y tienes una marca que se llama Pon Miguel en tu vida. Sí. Esa era tu marca personal. Sí, así es. ¿Y por qué decidiste crear algo tan original y tan divertido? Bueno, en realidad esto venía de largo. Yo, digamos que en un momento dado, mientras trabajaba de camarero y me estaba formando pues en diseño y desarrollo de aplicaciones web y otras historias, me di cuenta de que no era camarero. La gente te pregunta, bueno, ¿y qué eres? ¿No? Y dices, soy camarero. ¿O qué haces? Y dices, soy camarero. Y me di cuenta que no era camarero. Yo era diseñador, pero el mundo no se había dado cuenta. Entonces inicié mi campaña para conseguir que una agencia se diera cuenta de que yo era un buen diseñador. Y entonces empecé Pon un Miguel en tu vida, todavía se puede ver en ponunmiguelentuvida.com. Yo publicaba todos los días una fotografía con un argumento para contratar un Miguel. Desde mi punto de vista fue la primera campaña de venta de un trabajador. Y eso me abrió muchísimas puertas y me dio cierta llegada. Pensé, o consigo trabajo en lo que más me gusta o salgo en la tele. Y no llega a salir en la tele, pero sí salir en varios medios. Y desde luego conseguí trabajo en lo que más me gustaba. A través de esto, pues ya Pon un Miguel en tu vida era una marca que sin yo haberlo querido me acompañaba en el tiempo y la gente de alguna forma admiraba el trabajo que había hecho, la creatividad y bueno, sentía que me representaba por el humor, por la forma de hacer las cosas. Oye, has dicho que lo tenías muy claro a la hora de montarlo. Sí. A mí me interesa saber por qué lo tenías tan claro y si pensaste en algún momento todo lo que conllevaba montar una agencia, lo que dejaba, o sea, ¿qué perdiste a la hora de montar la agencia? Quiero que nos cuentes un poco ese proceso. Hay como muchas preguntas en una. Creo que lo primero que te diría es que lo tenía claro sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Yo venía de haber trabajado, después de esa campaña Pon un Miguel en tu vida, conseguí un trabajo en una agencia que era muy pequeñita. Había 2 personas cuando yo llegué y a los 5 meses me hicieron director de la agencia, que claro, agencia, éramos 3 matados, ¿no? Más los dueños. Pero a los 3 años y pico ya éramos 9 personas, yo llevaba todo, o sea, proveedores, equipo, ni siquiera me daban acceso a los números, pero yo me montaba mis propios números a nivel particular y entonces pensé que eso que estaba haciendo en ese lugar lo podía hacer por mi cuenta y lo podía hacer con un criterio diferente, con unos valores diferentes, cuidando a la gente, y cuando digo a la gente, digo a los freelance o proveedores con los que trabajábamos, también a las personas que estaban en el equipo y a los clientes, ¿no? Yo pensaba que quizás, ya digo, se podía hacer mejor. Entonces iba con la idea de casi como de replicar el camino, ¿no? De hacerlo por mi cuenta. Y di por hecho demasiadas cosas. A día de hoy seguramente hubiera empezado distinto. Y cuando hablas de las cosas que perdí en el camino, pues en muchos casos libertad, en muchos casos capacidad para dar un paso atrás sin consecuencias y desde luego lo que sí que gané es una batalla constante y diaria contra mí mismo, contra mis emociones y contra mis barreras. Qué bueno. Porque, o sea, has dicho que tú empezaste con Pon un Miguel en tu vida, pero era más una campaña no de montar un negocio como autónomo, como freelance, era más una campaña de pasar de un trabajo que ahora en ese momento pues no quería seguir haciendo, que entiendo que era camarero, a pasar a hacer un trabajo de servicios profesionales por cuenta ajena. Justo, sí. ¿Vale? ¿Y cómo evolucionas de camarero, eso no lo has contado, a Pon un Miguel en tu vida, te acaban contratando gracias a esta campaña de venta de uno mismo, que es algo que poca gente hace, o nadie, yo no había conocido nunca un caso así, a cómo acabas de repente diciendo, me lo monto por mi cuenta? Pues yo creo que todo esto empieza en un punto de inflexión personal duro, y como casi todas las cosas, ¿no? En un momento dado, de alguna forma, tocas fondo con algo y entonces te planteas las cosas que no te planteabas hasta entonces. Tuve diría con perspectiva, la buena suerte de romperme muy fuerte hace unos cuantos años. Yo trabajaba de camarero en un restaurante en la Sierra, en los fines de semana, para conseguir llegar a fin de mes, porque mi trabajo de entre semana, que era en una empresa de rotulación, recorríamos toda España haciendo coches de carreras, bueno, no me daba la pasta con ese trabajo. Y por las tardes iba a Bellas Artes. Entonces, si os imagináis más o menos el día, yo me levantaba
estaba en la sierra pues a las 6, 7 de la mañana, llegaba a currar a las 8 y pico a Madrid, a las 3 salía de la oficina, a las 3 ya tenía que haber entrado en la carrera, con lo cual pues me iba comiendo un bocadillo, llegaba tarde todos los días, salía a las 8, 9, 9 y media de la noche de Madrid, tenía que volver a casa y luego los fines de semana trabajando en el bar para llegar a fin de mes para poder pagar mi alquiler. Al nivel que había épocas en las que había inicio de temporada de carreras, en las que es que prácticamente no me daba tiempo a ir a casa. Llegó un punto en el que incluso planteé, digo, oye, ¿podríamos colocar un colchón aquí en la oficina para que yo no tenga que irme a casa a dormir, para que pueda dormir más de 5 horas al día? Y con toda esa presión, juntaba unos problemas personales, pues lo típico, ¿no? Pues oye, una pareja con la que lleva mucho tiempo, pues, la relación se rompe, una persona muy, muy allegada, que es como mi hermano, pasó un cáncer y justo se curó. Digamos que en ese momento en el que de repente todo estaba ya bien, pero con toda esa presión por delante, peté. Y peté significa que no era capaz de salir de mi casa. Ahorrándome muchos capítulos, el resultado es que me tiré como 1 año y medio en el que me daba miedo cuando me llamaban por teléfono, me daba miedo salir a la calle, me daba miedo hacer cualquier cosa, no sabía cuáles eran mis hobbies, no... es como si hubiera desconectado totalmente de mi persona. Pero eso me dio la oportunidad de reconstruirme desde cero, por supuesto busqué ayuda profesional y con ese trabajo empecé a ver cuáles eran mis mejores cualidades. Una de ellas, según la psicóloga, es que yo era una persona creativa. Y esto me dio mucha fuerza para apalancarme sobre esta idea para construir en los siguientes pasos. Entre otras cosas, esta campaña de Pon un Miguel en tu vida. Y, curiosamente, fue la psicóloga la primera que me pidió una página web. Sabiendo que era creativo, esa gente que piensa que si eres informático, pues lo mismo puedes arreglar un ordenador que un sistema que hacer una web, pues un poco parecido. Pensaba que siendo creativo podría hacer una web. Eso me llevó a, mientras estaba en casa, a hacer algún curso para hacer páginas y la primera web que empecé a montar fue la web del hijo de mi psicóloga. Imaginad, de esto, pues no sé, ¿qué puedo hacer? 15, 18 años, lo tengo un poco desdibujado, pero fue el principio del Miguel que tenéis hoy delante. Wow. Yo te quería preguntar, desde ese punto de inflexión hasta que de repente dices, hostia, estoy a gusto, he creado Bisiesto, esto parece que está funcionando, ¿cuánto tiempo pasa hasta ese momento? Me río porque dices, ¿cuánto ha pasado hasta que ves Bisiesto y te sientes a gusto? Y no estoy muy seguro de sentirme a gusto en este momento. Como el primer hito, ¿no? De decir, hostia, he creado esto, tengo un pequeño equipo y parece que esto va rodando, ¿no? El primer hito. O sea, al final eso nunca llega, yo creo, porque siempre estamos en constante evolución, pero... Básicamente, desde que empecé Pon un Miguel en tu vida, con esto conseguí un trabajo en esta agencia que os comentaba. Como dije, pasaron 3 años y medio. Ahí monté Bisiesto y de eso hace 8 años. Vamos a ir para 9 dentro de poco. Lo que ocurre es que a poco que seas mínimamente exigente, que estoy seguro que la gente que nos escucha está buscando este tipo de contenidos porque es mínimamente exigente, es muy difícil que te encuentres a gusto. Eso es un problema. Sí. Es un problema. Pero no es fácil para mí encontrarme a gusto porque siempre encuentro algo que... Y de hecho es mi trabajo. Mi trabajo es entender qué se puede romper, qué puede fallar, cómo puedo mejorar lo presente. Y estar presente todo el rato en esas ideas hace que sea muy difícil que me encuentre a gusto. Pero sí que es cierto que cuando empecé Bisiesto sentí mucha satisfacción solo por el hecho de montar un proyecto a mi medida, por crear la marca y por hacerlo desde donde creo que hay que hacer las cosas, que a lo mejor lo repito varias veces, pero creo que es algo muy importante, no solamente lo que hace, sino desde dónde viene. Entonces, ver que estaba creando algo desde las ganas de construir con las personas que tenía alrededor, proveedores, equipo, clientes, para mí eso ya era una satisfacción. Y tenía la sensación de, es que todos mis clientes me caen bien, ¿no? Es que qué proyectazos para los que estoy trabajando. Y eso se ha mantenido en el tiempo, pero tan rodeado de marrones que no sé si me siento muy realizado a veces, la verdad. Dices que no sabes si te sientes muy realizado, pero nosotros estamos descubriendo parte de tu historia aquí en directo y es una historia de superación brutal, ¿no? Muchas gracias. O sea, yo conocía gran parte de tu historia, pero no la había escuchado tanto. Y incluso te llega a emocionar cuando la escuchas y me imagino que tú mismo cuando piensas atrás todo lo que has pasado, todo lo que has recorrido, sí, ese momento, o la gente que tú conoces de tu familia, ¿no te sientes muy orgulloso de lo que has conseguido? Muchas gracias. Sí, me siento muy orgulloso y os quiero contar una anécdota. Cuando surgió Pon un Miguel en tu vida,
recuerdo estar, bueno, yo cumplo el 30 de diciembre, a final del año, me cumple el año fiscal con el año natural prácticamente a la vez. Y además somos como, no sé si habéis visto la película del Padrino, os imagináis esa cantidad de italianos todos alrededor de la mesa comiendo pasta con albóndigas y tal, pues mi familia es algo parecido, ¿no? Muchos primos, muchos tíos. Entonces, en estas fechas nos juntamos todo el mundo, imaginad toda la mesa llena de gente, con mi familia, mis hermanos, mis primos. Yo soy el mayor de 6, mi hermana pequeña ahora mismo tiene 19, o sea, imaginad de verdad todo el ecosistema ahí en la mesa, ¿no? Y justamente en ese punto en el que yo estaba pasando por las últimas fases de mi ansiedad, me levanté de la mesa en mitad de la cena y les dije, oye, quiero que sepáis que el año que viene, cuando llegue en esta fecha, cuando volvamos a celebrar mi cumpleaños, voy a estar dedicándome a lo que más me gusta. Y la gente dice, imaginad, y mis primos, dice, este chalao, ¿qué dice ahora? ¿No? O sea, ¿por qué de repente, sin venir a cuento este comentario random, me decía mi madre, dice, bueno, hijo, y si no, no pasa nada. Digo, ya, si no es que pase o no pase, es que, o sea, no es una decisión, es que lo sé. Es que sé que el año que viene, cuando me junte con vosotros, va a ocurrir y quiero poder deciros, ¿veis? Como para que no sea una cosa que de repente ha surgido por casualidad. Esto fue el 30 de diciembre, el 4 o 5 de enero dejé de fumar, que tiene su importancia, y el día en febrero empecé con Pon un Miguel en tu vida, en septiembre conseguí trabajo gracias a la campaña. De lo que querías. De lo que quería, de un trabajo de diseñador. Una profesión que era totalmente nueva. Justo. Bueno, quiero hacer un pequeño comentario a esto, porque el otro día justo mandé un email de esto, no sé si habéis visto a MrBeast, sí, que hace 10 años programó un vídeo diciendo dónde quería estar y demás, y vaticinando, ¿no? Que quería tener 1 millón de suscriptores y si estaría casado y tal, y ha salido hace unos días, ha salido en octubre, y es el tío que más suscriptores tiene en YouTube, ¿no? Y aquí viene la importancia un poco de esa visión que has dicho tú, ¿no? Sí. Tuviste una visión, además la compartiste, te comprometiste con tu familia de voy a conseguir esto, y lo conseguiste, ¿no? Sí. A mí esto me flipa porque creo firmemente en todo esto. Si no tienes una dirección y una visión más o menos, no voy a decir clara, pero más o menos que puedas ver algo, no puedes llegar a ningún sitio, ¿no? Y me encanta, tío. Enhorabuena, tío. Muchísimas gracias, pero tengo que pelearme con esta idea porque me he enredado con ella en los últimos años, ¿no? Sí que es verdad que cuando tienes una visión muy clara y un propósito realmente fácil de describir y muy, muy nítido, funciona como una zanahoria, ¿no? La zanahoria... No he dicho clara, ¿eh? He dicho sí. Un atisbo Te hablo de mi propia experiencia, que podría ser diferente en otros casos, ¿no? Pero sí que funciona como una zanahoria. Porque te permite pasar por encima de aquellos momentos de adversidad que no están alineados con lo que buscas, sabiendo que estás persiguiendo un bien mayor, ¿no? Pero, por seguir un poco por la línea que traías, esa visión se va desdibujando y se va reconstruyendo a medida que avanzas, y por ahí perfecto, aunque no esté súper dibujada, pero te diría que ha habido momentos en los que lo he perdido. He tenido la sensación de no tener ese propósito ni siquiera bien indicado, o sea, de sentir que ha variado tanto que se ha desconectado de las ideas iniciales y de repente algo como que dentro de ti se siente desconectado porque estás acostumbrado a correr hacia esa zanahoria y ya no la tienes, ¿no? Por eso planteaba que creo que es muy importante desde dónde haces las cosas. A veces no es necesario tener muy claro hacia dónde vas, pero sí que el camino que estás recorriendo está alineado con el tipo de persona que quieres ser o el tipo de vida que quieres construir, ¿no? Y a lo mejor ahí no hay un propósito muy, muy definido. O sea, a lo mejor, ya os digo, en mi caso varias veces se ha roto por el camino, pero que no tener un propósito definido no te impida recorrer el camino, no te impida ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Estoy contigo en todo lo que has dicho, porque al final yo creo que dirección no significa propósito claro, significa dirección. El camino puede ser mucho, largo, corto y demás. Total. Y al final yo creo que en el camino es realmente donde encuentras ese... No encuentras, sino que conectas con ese propósito, que odio esa palabra porque está muy manoseada, ¿no? Pero yo creo que todo lo que has dicho es necesario, es decir, exploración, diferentes caminos y demás, y es donde vas realmente a conectar. Pero tienes... una cierta dirección tienes que tener, porque si no es muy complicado. 100%. Muy complicado. Oye, y ahora que habláis de alineación con uno mismo, antes hemos visto en el combate que habéis hecho que no hay un mejor modelo probablemente que otro, sino que depende un poco de tu interior, de lo que buscas y demás. Tú que has pasado por todas las fases, el modelo laboral, cuenta ajena, el modelo freelance, el modelo de montar tu propia agencia con empleados,
alguien que esté liado y que no sepa, alguien que sea freelance, que nos escuche, que no sepa si tiene que escalar al mundo agencia o no, ¿qué le dirías a esta gente para que pueda encontrar dentro de sí las señales que dicen, no, sigue como freelance, tú lo que tienes que hacer es montar un negocio como freelance, no, tú lo que tienes que hacer es montar una agencia y si para crecer, etcétera? ¿Qué consejo le darías a cada uno para saber cuál es su camino? Porque nosotros dos tenemos muy claro nuestro camino, tú tienes muy claro el tuyo, los dos son igual de válidos. ¿Cómo la gente puede saber cuál es su camino? Vale, pues me parece una pregunta difícil que tiene muchas aristas, pero si tuviera que simplificar a una sola pregunta que hacerme, estaría relacionado con esto de desde dónde lo haces, ¿no? Casi todo el mundo que quiere montar una agencia piensa en que quiere más tiempo, quiere más dinero. Pero montar una agencia va a requerir que inviertas el dinero que podrías ganar como freelance en distribuirlo en tu equipo, en invertir para el futuro, y el tiempo que podrías dedicar en tener tu libertad lo vas a tener que dedicar en formar a otros, en resolver los problemas de los demás. Por lo tanto, diría que, aunque efectivamente, si todo va bien, que no es tan fácil, podrías obtener tiempo y dinero, creo que el único motivo por el que a día de hoy yo montaría una agencia en vez de trabajar como freelance es porque de todos los problemas a los que me quiero enfrentar en mi vida, el que de verdad me apetece es el de crear un equipo, con todo lo que eso conlleva. Es decir, que el único motivo de montar una agencia tiene que ser que de verdad, lo que yo quiera es crear una agencia. Si lo estás haciendo desde la querencia de tener dinero, estás pensando en un resultado posible, no en el proceso que vas a vivir, que es lo duro. Si lo estás pensando, eso, tiempo, dinero, siempre va enfocado desde esa vía. Creo que la única manera de saber si te conviene montar una agencia es que pienses si de verdad quieres vivir el marronazo que supone construir y crecer un equipo. Hablando de marronazo, yo te he escuchado alguna vez también decir en algún podcast, ¿vale?, que te he escuchado en el pasado, fue hace bastante tiempo, así que corrígeme, donde tú has sacrificado mucho hasta tener nóminas por debajo de tu equipo en algún punto, abajo del todo, sí, claro, cosas así. O sea, sí, claro, lo dices muy obvio, no creo que sea tan claro para mucha gente esto, ¿vale? O para muchos freelance que diga, yo ya cobro 60, 70, 80, voy a escalar agencia y ahora me voy a poner un sueldo de 20, ¿vale? Totalmente. O sea, ¿por qué tomaste esa decisión? O sea, al final lo que estás haciendo ahí es como velando por tu equipo, entiendo. ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Cómo lo haces? ¿Es lo común? Porque yo creo que no es lo común, aunque digas tú sí, claro. Claro, para mí fue lo común porque, lo primero, no fui suficientemente hábil como para que no fuera así. A mí me hubiera gustado cobrar un montón de pasta desde el principio y tener todo mi tiempo, y hay gente que a lo mejor tiene la capacidad de construir estos contextos. En mi caso, no fue así. Yo estaba inventando mi futuro mientras lo construía, y eso significa pues dar algún traspiés. Entre esos traspiés probablemente está el no haber construido patrimonio. Y no he construido patrimonio, que conste que lo volvería a hacer, seguramente si me encontrase en las mismas circunstancias que antes. El no haber construido patrimonio ha sido porque siempre he tenido como visión futura que me apetecía trabajar y construir con un equipo de personas inspiradoras y suficientemente grandes, pero es que al principio no me lo podía permitir. Entonces tenía que pagar personas que estaban en prácticas, personas que luego han ido creciendo con nosotros. En Bisiesto hay mucha gente que lleva muchos años, de los 8 o 9 que estamos a punto de cumplir. Total, que resulta que a medida que vas intentando hacer crecer a esas personas o contratando nuevas, el mercado tiene un precio para esas personas. Puede estar un poquito arriba, un poquito abajo, hay cosas que no son solo el dinero, pero la realidad es que tienes que poder pagar a esa gente. Y para poder pagar a esa gente, yo, ante el miedo de no llegar, me mantenía el sueldo muy bajo. Entonces, durante muchos años, mi sueldo no ha crecido o ha crecido muy poquito, y a medida que iba contratando gente, la gente cobraba más que yo. Y llegó un punto en el que, literalmente, durante varios años, la única manera que había de que yo no fuera el último, o sea, el que menos cobraba de la empresa, era que hubiera alguien de prácticas. Entonces, oye, Miguel, ¿lo volverías a hacer? 100% con el contexto que tenía en ese momento, porque mi apuesta era de crear un equipo. Y para crear ese equipo tenía que demostrarlo con hechos. No es que yo... O sea, a ver cómo explico esto. No cobrar no es síntoma de que... O cobrar menos no es síntoma de que estés entregando tus recursos al equipo. Es síntoma de que no eres capaz de generar los recursos suficientes para pagarte lo que te tienes que pagar, ¿vale? O que tienes demasiado miedo y no eres capaz de construir tu propio patrimonio. Pero ya os digo, es que yo en ese momento son las herramientas que tenía y sí que pensaba que era la única manera de construir equipo.
Eso sí, a medida que iba avanzando el tiempo, he ido conociendo otras personas que están en proyectos similares, me han enseñado la importancia de esa construcción de patrimonio para poder tomar decisiones largoplacistas, que son también buenas para el equipo. Eso también es invertir en el equipo. Me han enseñado que no puedo vivir en un nivel como el que estaba viviendo, ¿no? Y me han dado otros contextos, y a partir de ese momento sí que empecé a tomar decisiones para mejorar mi salario. Aún así, a día de hoy os puedo decir, y con cierto orgullo, porque significa que premio el talento, no una posición en una pirámide imaginaria, a día de hoy tampoco soy la persona que más cobra de bisiesto. Qué bueno. Yo tengo 2 preguntas. En ese proceso, ¿en algún momento pensaste por qué cojones no me quedé como freelance? Esa es la primera. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hay un libro, soy malísimo con las citas, pero aún así lo voy a intentar. No recuerdo ni el autor, el típico emprendedor americano que ha sacado 7 empresas a bolsa y que lo está petando y tal. Pues un libro de un tipo de este estilo. Decía algo así como: sabes que estás metido en la mierda. Cuando te preguntan por qué sigues haciendo lo que haces, no sabes por qué sigues haciendo lo que haces, pero aún así continúas, ¿no? Y me sentí muy representado, por desgracia. A veces no sé por qué sigo haciendo lo que hago. Todos los días dudo y proyecto en otras situaciones como si fueran mejores que la mía, pero la verdad es que, por otra parte, no cambiaría lo que estoy haciendo, ni de broma. Y la otra pregunta era relacionada con lo que has estado comentando antes, ¿no? Además lo hemos comentado antes de empezar a grabar, que es: ¿qué opinas de la gente que dice tener una agencia y luego por detrás es una persona, ¿no? Y es un freelance, pero ¿vale? Se pone el paraguas de agencia por diferentes motivos, ¿no? Porque a lo mejor por poca confianza, o porque piensa que va a llegar a más gente así, o va a dar más seguridad. Sí, o que la marca comercial, tú has tenido marcas de todo tipo, además. Sí. Has tenido marca personal. Has tenido marca Bisiesto, es una marca comercial, pero luego mucha gente dice Miguel de Bisiesto, Sí. ¿vale? O sea, que has mezclado tu marca comercial con tu marca personal. Sí. Y eso que dice Swam es muy real. O sea, pasa muchísima gente que habla en la web de nosotros, hay por detrás un solo freelance, cree que así genera mucha más confianza, y nosotros cuestionamos un poco eso, pero no sé tu opinión. Vamos, yo creo todo lo contrario. O sea, al final, alguien que me viene hablando de nosotros y es uno, me genera desconfianza, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo primero, me ha encantado que os hayáis dado cuenta que mucha gente piensa que Bisiesto es mi apellido. Ese es el nivel. Y piensa que el nombre de la agencia... Sí, fehacientemente. O sea, me pasa... que no es Bisiesto tu apellido. O sea... No, pero eso es maravilloso, ¿no? Y mola. Es como llamarle a los Kleenex, ¿no? Claro, es la justo, marca. Es un Igual. apellido por elección. Yo creo que el problema... no es proyectar una agencia cuando estás en construcción, no estoy seguro de que en todos los casos, cuando tú hablas de nosotros y solo es una persona, sea un problema. Lo que creo que es un problema es la falta de honestidad. Y de hecho, en muchas ocasiones uno toma este tipo de decisiones, o es la sensación que me da, porque te da miedo que una empresa a la que quieres acceder no te contrate, ¿no? Entonces, la decisión de hacerlo de una manera o de otra la estás tomando desde el miedo, no desde lo que proyectas o desde lo que estás construyendo. Y creo que ese es un mal lugar desde el cual tomar decisiones, porque desde ese miedo no te das cuenta que la honestidad de ser tú mismo, tú misma, es una fortaleza en sí misma. Así que por ahí tengo la sensación de que me costaría mucho poner la línea de dónde está bien y dónde está mal decir somos nosotros cuando eres uno o tal, pero sí que creo que cualquier persona puede hacer un ejercicio introspectivo muy sencillito y ver si lo está haciendo desde que le da cague contar que lo hace solo o sola, o si es porque realmente está construyendo algo, o tiene un grupo de gente en la que se apoya, no tengo ni idea. Genial, Miguel. Oye, pues vamos a pasar a un tema un poco así controvertido, ¿vale? Venga. Porque nosotros somos muy fan de hablamos aquí mucho normalmente de dinero, de las finanzas del negocio freelance, de cómo apoyarte en buenos proveedores que te asesoren fiscalmente y todo esto. Y además, mientras estamos grabando esto, cuando lo escuche la gente en noviembre, a ver qué ha pasado, pero ha habido una reciente subida o propuesta de subida de cuota de autónomos, que me imagino que habrás escuchado, ¿vale? Por lo que sea. Por lo que sea. También se habla mucho de autónomos, pero también ha habido recientes noticias en el mundo empresarial, que estarás tú más al día que yo, como que el fichaje, ahora que tienen que fichar de forma digital mucho más todas las personas, que ya había, pero ahora es mucho más intenso.
También, bueno, pues ahora tú vas a tener que subir la cotización con el MEI a todos tus empleados, pero ellos no lo van a ver, pero tú vas a pagar más como empresario. Entonces, queríamos entender, bueno, cómo te enfrentas al día a día con todas estas dificultades, si te parece que te sientes, no sé, cómo te enfrentas ante todas estas noticias y gestionas todo esto. Joder, es una pregunta. No me gusta meterme en temas políticos no porque no tenga una opinión, sino porque casi siempre se entienden mal o la gente tiende a ponerle una bandera a un color cuando yo no se lo pongo, ¿no? Pero sí que te puedo contar que este conjunto de cosas que suceden alrededor de la gente que estamos intentando emprender, oye, sin pensar que seamos superhéroes ni nada, ¿eh? O sea, simplemente que estamos poniendo mucho esfuerzo en lo que hacemos, mucho cariño y estamos, por elección propia sí, pero joder, tomando muchas decisiones de renuncia, te das cuenta de que el camino en vez de allanarse cada vez se pone más complicado. Tengo la sensación de que todas las cosas que se hacen tienen una motivación. Es decir, cuando tú dices que la gente tiene que firmar su entrada y su salida, entiendo que es porque hay negocios que son injustos con sus trabajadores. Entiendo que lo que ocurre es que hay gente que abusa de los demás y de alguna manera hay que controlar eso, pero de repente eso hace que a todo el resto nos impongan una manera de trabajar que nos exige inversión de tiempo y dinero que no tenemos, que me lo estoy quitando de mi sueldo, justo lo hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? O del sueldo de mis empleados. O sea, que yo tenga que dedicar como empresa en nuestro tamaño, que el tejido además de empresas en nuestro país es un tejido muy atomizado en la mayoría de sectores, no somos un país de grandes empresas, somos un país de autónomos, de micropymes y de pymes, ¿no? Joder, que las empresas de nuestro tamaño tengamos que dedicar tantos recursos simplemente a poder operar sin que nadie nos pegue un palo, hablando así muy claro, es un problema porque nos impide crecer, me impide invertir ese mismo dinero en marketing, en gente que de verdad lo merece, en contratar nuevas personas, en subir los sueldos de los demás. Y además, la forma en que se hace, que no es transparente, lo hemos comentado en otras preguntas, parece falto de honestidad. El problema para mí no es lo que se hace, sino desde dónde se hace. ¿Por qué me haces cambios en la manera en que yo tengo de contribuir, pero no haces que sean transparentes para la persona que está trabajando a la que yo estoy pagando el sueldo? Entonces creas una diferencia, creas una disociación de la persona que monta la empresa del resto del equipo, cuando en realidad estamos trabajando todos a una, para un proyecto, para un cliente, para crecer. Resumiendo... Te iba a decir, has sido muy político porque... Sí. No, has opinado bastante. Has opinado bastante, pero no has dado una respuesta como muy concisa. No, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado bastante. Estoy desanimado. O sea, esto te desanima. Sí, bueno, total. Más, no sé si es desánimo, cansancio, ¿no? O sea, sí, y hasta las narices. Conociendo tu historia... Por decirlo bien. Yo me conozco la de Swam, la de toda la gente que trabajamos. O sea, es que le ponemos muchas ganas y mucho esfuerzo en lo que hacemos. Sí. Pero es eso, o sea, hay como una tendencia de plantear como el emprendimiento como si fuese una especie de... como si fuéramos superhéroes, ¿no? Y es verdad que implica mirarse de frente, implica crecimiento personal y emocional, no solo profesional, pero bueno, también es por elección. Pero de verdad, tío, ¿te importaría no ponerme más palos en la rueda? O sea, si pudieras, si a veces con no molestar, si ya no te digo que me allanes el camino, te digo que con que no me molestes mucho, ya, yo podría hacer algo interesante. Con eso, ¿no? Sí. Pero bueno, es el marco de trabajo que tenemos. Luego, para mí, por ejemplo, oye, si te quieres ir a otro sitio a hacer tu negocio, pues hay otros sitios con otras opciones. Sí. Otras opciones. Oye, por cerrar este bloque, creo que lo has dicho entre líneas, pero me gustaría repetirlo porque creo que es bastante importante. ¿Qué pregunta se tendría que hacer a alguien que esté pensando en montar una agencia para realmente confirmar que va por el buen camino? ¿De todos los marrones a los que te quieres enfrentar, de verdad que crear un equipo es el marrón que quieres abrazar? Esa sería la pregunta. Ok, es claro. Equipo. ¿Y desde dónde, no? Creo que lo has dicho varias veces. Sí. ¿Desde dónde lo haces, no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Desde dónde lo haces? Oye, pues... ¿y tienes alguna anécdota para toda esta parte fiscal y todo esto? Supongo que habréis trabajado con varias agencias, o sea, varias asesorías fiscales y demás. Sí. ¿Tienes alguna anécdota o algo que te haya ocurrido? ¿Cómo has ido gestionando esto? Pues sí, yo creo que tengo una que puede ser útil para otros freelance, porque me comí un marrón y casi me di al garete y tuve que pedir un crédito además. O sea que fue un buen patinazo.
Yo tenía en los trabajos que hacíamos en Bisiesto en ese momento, pero Bisiesto era yo dado de alta como autónomo con algún empleado, contratado directamente como autónomo, teníamos algunos trabajos que eran de producción, que ahora se lleva menos por el tipo de trabajos que hacemos, pero hacíamos trabajos de imprenta. Y además con un cliente que iba creciendo cada vez más en ese tipo de trabajos. Teníamos que imprimir primero 500 tarjetas, luego 3.000 tarjetas, luego 20.000, luego 40.000 y la semana siguiente 100.000. Y en este tipo de trabajos yo lo que hacía era que añadía un 10% y además era transparente con el cliente. Oye, yo te voy a gestionar, o sea, por un lado te cobro el diseño y por otro lado te voy a gestionar la producción, voy a hablar yo con la imprenta, voy a asegurarme de que te llega, digamos que voy a hacer toda esa gestión y en esa gestión vamos a cobrar un 10%. Pero claro, nosotros pagábamos a ese proveedor la impresión de las tarjetas cuando correspondiese. ¿Qué pasa? Que como freelance, por lo menos en ese momento, yo tenía un 15% de IRPF sobre las facturas que me llegaban. Total, que como me iba bien e íbamos facturando un montón de cosas, cada vez entraban más clientes, los números salían y yo nunca he sido especialmente bueno en matemáticas. Entonces, mi dinero en la cuenta siempre iba subiendo, siempre iba bien, nunca me preocupó nada. Nunca ninguna gestoría, ningún asesor con los que trabajábamos, que eran pues gente como un tipo que se había montado su asesoría, o sea, cosas muy chiquititas. Nadie me puso en aviso de que yo estaba cobrando un porcentaje sobre lo que estaba pagando menor que lo que me estaban reteniendo en las facturas. Para que quede muy claro, que seguramente es difícil de explicar, aunque sea algo muy sencillo. Yo cobraba un 10%, pero dejaba de cobrar un 15%. Es decir, en cada operación perdía un 5%. Cuando eran 500 tarjetas y hablábamos de 200 euros, no pasaba nada. Pero cuando eran 20.000, 40.000, 100.000 tarjetas cada 2 semanas, de repente llegó un momento en el que yo estaba perdiendo más de 10.000 euros. O sea, estaba con menos 10.000 euros en un tamaño muy chiquitito, vamos 3 o 4, y me di cuenta cuando fuimos a pagar los impuestos y no tenía dinero. Yeah. Y entonces hablé con la gestora y me dice, claro, tú estás cobrando un 10% y es un 15% el que te están reteniendo, por lo tanto, nunca te llega. Esto te llegará en la siguiente declaración de la renta. Digo, ¿cómo que en la siguiente declaración de la renta? En junio del año que viene, y estábamos a lo mejor en octubre. Entonces tuve que hacer una declaración de la renta al año siguiente, la que correspondía, en la que Hacienda además me tenía que devolver, pues no me acuerdo si eran 12 o 13.000 euros en suma, para poder no quebrar. En ese momento tuve que pedir un préstamo a varios familiares. O sea, imaginaos el marronazo. Y encima no conseguí, insisto, el dinero hasta que llegó la siguiente declaración, con el agravante de que cuando de repente tú le dices a Hacienda que te tiene que devolver todo ese dinero, ellos deciden que sería bueno echarle un vistazo a ver si la declaración es correcta y acabas no llegándote todo el dinero que te tenía que llegar, porque vete tú a saber hasta que en algún momento, después de varias peleas, dejas de pelear y dices, bueno, quédese usted con esto, que yo quiero seguir trabajando. Vaya. Así de maravilloso. Ya, desde luego. Yo creo que la conclusión es que siempre hay que rodearse aquí de gente que sepa. Que sea muy buena. Suami y yo este mes estamos dando el paso a sociedad, que también eso implica pues otros cambios fiscales. Pero podéis seguir haciendo el podcast de freelance o no ya os inhabilita. No, porque es paralelo. Es paralelo. Seguimos, ahora pagamos doble, porque pagamos un gestor por nuestro autónomo por cada uno por su lado y otro bienvenidos para la sociedad por 2. Bienvenidos al lado oscuro. Vale, o sea que todo fácil y sencillo. Y bueno, justo está apoyando este podcast una plataforma o una herramienta, y a la vez que son asesores fiscales, que nos encantaron cuando vinieron a hablarnos de ellos, que se llaman Cuentica, ¿vale? Cuentica.com, que lo dejaremos por aquí. Y la verdad es que me encantaron su enfoque, porque no son ni el típico freelance solo asesor fiscal, que a veces te puede dar un súper buen servicio, pero igual tiene muchos clientes y no llega a todo, imagínate qué pasa. Totalmente, ¿vale? Sí. O el típico monstruo de asesoría donde tú no eres nadie, que también pasa, ¿vale? Nos gustaron porque eran unos chicos de Zaragoza que ya tienen bastante recorrido en el mercado, que empezaron con esto en 2010, y nos contaron una cosa que a mí me encantó, que ellos le llamaban, igual que tú tienes por muy alta vida, le llaman la manera cuéntica. Y tenían unos principios muy molones, que luego voy a contar aquí. Tenían muchos, ¿vale? Pero voy a contar algunos que me han gustado. Que decían, humanos primero. Hablas con personas que entienden tu lenguaje y tus problemas reales en un mundo donde todo es online. Esto es importante, lo de que hablan tu lenguaje, porque hay veces que dices, totalmente. ¿lo puedes explicar? El modelo 300 no sé qué. Traductor, ¿no? Por favor. Sí. Y claro, dice, ¿qué vas a pagar en el 300? Lo digo, no lo sé. ¿Me puedes explicar qué es? Claro. También me gusta, ellos también tienen un software y dicen, tus datos son tuyos, puedes irte con tus datos cuando quieras, no están en nuestra herramienta, que buenísimo. Para mí es importante. Mucho. ¿Vale?
Y también otra que me gusta, son su propio cliente. Usamos nuestro propio software para conocer cuáles son los problemas que tenemos al usar nuestro propio software y poder mejorar. ¿Vale? Y luego nos gustó porque al ser una empresa pequeñita de Zaragoza, de 10 a 15 empleados y demás, pues tenían unos precios como bastante competitivos de 35 euros al mes toda la parte de asesoría fiscal como freelance o de 110 al mes la parte de sociedad. Están muy contenido, competitivos, Sí. ¿vale? Sí. Luego tenían unos módulos adicionales que van añadiendo, pero cuando nos contactaron nos encantaron porque lo vimos como súper personal y eso es lo que más nos gustó. Así Buenísimo. que nada, si alguno está buscando por aquí, cuentica.com, que lo miren. Trabajan Echar con un agencias vistazo. también, trabajan con todo tipo de empresas y bueno, tú lo has dicho, que al final tienes que tener un partner al lado que sepa, porque si no los sustos pueden ser Interesantes. Pero bueno, oye, vamos a hablar como un bloque un poquito diferente de cómo evolucionar de freelance a agencia, porque tú nos has contado un camino donde también nos has contado tus dificultades, pero Vale. oye, de enhorabuena a todo lo que has conseguido y que Gracias. tienes un pedazo de empresa. Muchas gracias. Te metes en la web de Bisiesto, está muy chula. Y he de Muchas decir, gracias. añadiendo a lo que dice Jorge, que tienes muy buena reputación. A mí me han llegado, sin Vale. conocerte, te he conocido hoy en persona, te conocía de redes y tal, pero me han llegado muy buenos comentarios siempre de ti. Muchísimas gracias. Así que enhorabuena por ese trabajo, porque eso dice Joder. mucho cuando la gente habla bien de ti. Pues es que habla de tu trabajo. Mira, me gustaría traer, sin que me pregunten, ya que me preguntáis, me gustaría traer este tema, y es que la gente piensa que la marca personal es publicar en Instagram, ¿no? O mandar un email. Y bueno, sí, puedes trabajar diferentes canales para expandir tu llegada, ¿no? Pero yo creo que marca personal es ser tú mismo. Antes en el combate hablábamos, ¿no? de que puedes como freelance pivotar. Mi primer cliente en Bisiesto fue una persona que se llama Beatriz, o mejor dicho, mi primer cliente, el cliente que permitió que yo me montase Bisiesto, fue una persona que se llama Beatriz, que venía al bar cuando yo trabajaba de camarero. Ella pedía una cerveza negra y su marido una jarra con limón. Y durante 2-3 años, mientras trabajaba en el bar, les atendía todos los días, y además eran hiperamables. Cuando terminé de trabajar en ese sitio y empecé en la primera agencia, a ese restaurante en el que yo había trabajado, les regalé un mural hecho con tiza. Yo hacía pintura a mano, lettering y demás. Y en un momento dado, esta persona, Beatriz, volvió al restaurante a preguntar por mí, porque su hermano estaba abriendo un restaurante en la calle Castelló, con 3 pisos, con un mercado ecológico, con, bueno, cafetería, una pasada. Y este cliente, ese restaurante de su hermano, fue el primer cliente que me permitió dejar mi trabajo, montar Bisiesto y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es marca personal? Marca personal es ser consistente, es ser tú mismo, es comunicar quién eres, ¿no? Y sobre todo trabajar para ser una mejor versión de ti, ojalá si puede ser de forma coherente, ¿no? Y luego ya veremos en qué canales lo cuentas, ¿no? Pero siempre tiene premio, y quiero deciros que me siento muy agradecido por las personas que os hayan dicho algo bueno de mí, porque significa mucho más de lo que seguramente soy capaz de expresar. Y esto que has dicho parece algo de sentido común, ¿no? Pero es verdad que muchas veces cuando la gente le empiezan a ir las cosas bien, ¿no? Tiene una agencia y empieza a coger un rodaje, Sí. hay mucha gente que se vuelve de idiota. Y es como... Yo como ya era... Ya he llegado aquí y tal, y yo qué sé, a mí me ha ocurrido con clientes, ¿vale? No voy a dar nombres, lógicamente, pero me ha ocurrido que a lo mejor no te contestan a los mensajes de repente, porque han crecido un montón y ya, yo qué sé, no te contestan a un email, ¿no? Es como... No sé, o sea, que parece muy coherente lo que dices y muy fácil, pero yo creo que el mantenerte firme en lo que eres y el seguir cerca a la gente y conectar y ayudar y tal, es un superpoder, diría yo. Estoy de acuerdo, y más que un superpoder te diría que es un superesfuerzo, porque si a alguien le va bien, normalmente lo que pasa es que tiene más trabajo, porque lo que vemos desde fuera es un éxito de mentira, que no sabemos exactamente lo que es, pero de alguna forma nos proyecta algo donde no estamos, y como no estamos nos parece bueno, como a mí la gente que tiene flequillo, ¿no? Cuando luego en realidad es muy cómodo no tenerlo, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que cuesta muchísimo esfuerzo conectar con el tipo de persona que eres. Joder, aquí me he perdido con mi propia disertación. Pues mira, Perdonad, voy a chicos, conectar perdonad. con la siguiente pregunta. Venga, me ayuda mucho. Como estamos hablando de esto, de que la gente ahora ya te reconoce, habla bien de ti, pero Sí. seguro que cuando empezaste había un montón de miedos. ¿Cuál es el mayor miedo a la hora de empezar con Bisiesto? Ostras.
Bueno, miedo al fracaso yo creo que siempre está, aunque es como una especie de monstruo debajo de la cama que no siempre se dibuja, ¿no? Yo creo que miedo a perderlo todo, miedo a fallar a mi pareja. Cuando empecé Bisiesto, mi mujer pagaba el alquiler y las facturas. Y yo tenía un sueldo muy, muy, muy bajo. Nos permitía lo justo para llegar muy a ras. Y si algún mes fallaba, no teníamos tampoco ningún tipo de colchón. No teníamos ahorros. O sea que fue duro y todavía mantengo ese miedo. Tengo miedo de fallar a los míos, cuando en realidad yo creo que ellos no lo tienen de mí, ¿no? Y que seguramente si nos fuese mal económicamente tampoco nadie diría, ¡buah, qué tío, ha fallado!, ¿no? Pero la verdad es que conservo ese peso y me acompaña cada día, lo confieso. Oye, y además de miedos, vamos a hablar también de cosas bonitas. Venga. Y porque, oye, montaste Bisiesto hace 8 años, ¿me has dicho? Sí, más o menos. En 8 años habrás evolucionado mucho desde esos Sí. miedos iniciales. Sí. Cuéntanos cómo ha evolucionado en, yo qué sé, número de clientes, Vale. trabajadores, tu propia reputación es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando. Vale. Lo que nos quieras contar de cómo ha evolucionado todo. Vale, pues a ver por dónde lo traigo y si no me ayudáis y me lleváis por Venga. donde os apetezca, ¿vale? Bisiesto empezamos dando servicios a restaurantes, que era un sector que conocía mucho y por eso empezamos por ahí, porque era los que yo podía alcanzar. Me iba a tomar una ración a algún sitio y acababa hablando con el dueño, con la dueña del establecimiento y a veces pues nos contrataban las redes y demás. Además, con esta idea de hacer lettering y dibujos a mano, pues hacíamos muchas veces las pizarras o murales. Y eso acababa siendo como un caballo de Troya. Un primer ¿Puedo servicio. hacer un kick rápido? Claro. Me encanta esa manera de prospectar, ¿no? Me voy a tomar una caña y un pincho. Sí. Todos No- los días. no te creas- Y prospecto. No te creas que... Me o sea, encanta eso. Sí, sí. Esto me viene saliendo natural toda mi vida, que cualquier cosa es una excusa para comer. Pero es verdad que no estaba planeado, ¿eh? O sea, simplemente Seguro. prometido que me pasaba de forma súper natural. Y ahí estaba, yo creo, el éxito, ¿no? Qué bueno. Que me sentía tan cómodo que surgían las oportunidades. De ahí, poco a poco, vimos cómo había gente que estaba haciendo productos digitales que eran muy atractivos. Y yo con ese alma de diseñador decía, jo, yo quiero hacer esto, ¿no? Y pasamos de un modelo que era altamente predecible, es verdad, teníamos como muchos clientes pequeños para nuestro tamaño, con un fee mensual fijo y a veces algunos extras que ya te daban como lo que ibas a cobrar a final de mes. En plan, joder, yo sé que aquí son 800, aquí son 1000, aquí son 500, pues yo ya sé lo que voy a cobrar cada mes y encima sé que es muy habitual que venga como el típico goteo de alguien que te pide algo pequeñito, entonces sé que mi base es lo que voy a cobrar a final de mes. Es muy fácil hacer un cálculo de cuántas personas quieres contratar, ¿no? O necesitas tener el equipo para trabajar o puedes permitirte. En un momento dado empezamos, como decía, a desagregarnos de ese tipo de servicios y a hacer proyectos web, proyectos que al principio eran menos sofisticados y que a día de hoy yo creo que están en el top. Aunque suene feo que lo diga, hemos sido nombrados como agencia de desarrollo número 1 en España por Marketing for E-Commerce y como mínimo me lo tengo que creer. Y es un premio a un grupo de frikis que estamos trabajando, haciendo las cosas bien en ese área que son los productos digitales, diseño y desarrollo. Total, ¿cuál es la evolución? Desde fuera parece muy chulo. Has pasado de hacer clientes pequeños a que te reconozcan de esta forma. Pero en realidad lo que hemos hecho ha sido prostituir nuestro modelo. Teníamos un modelo altamente recurrente, súper predecible, a tener un trabajo por proyectos de one shot, en los que además cada vez el importe del proyecto, su duración es más alto, por lo tanto el riesgo también lo es, los clientes son más complicados de conseguir y estamos en un punto en el que conseguir un cliente nos lleva muchos meses, tenemos que tener un trabajo de finanzas y de proyección súper potente frente a lo que era antes, que para alguien, como os dije, malo en matemáticas como yo, era muchísimo más cómodo. En ese contexto, a día de hoy somos 13 personas. El equipo se divide en 3 áreas: marketing y growth, diseño y experiencia de usuario y desarrollo, con la capa de luego de project management que yo creo que en una agencia de nuestro tamaño, con los clientes del tamaño que trabajamos, necesita. El año pasado facturamos 582.000 euros, ¿vale? Que es el segundo año que superamos el 500.000 de facturación. Y creo que esto es, aunque a la gente a veces malentiende la pasta, lo que quiero traer de estos números es que siendo un trabajo por proyectos es muy complicado porque empiezas cada año desde cero y van 2 años que consecutivamente somos capaces de, desde cero, es decir, sobre nuestra reputación, de construir una facturación de este nivel como para dar de comer a 13 personas y en muchos casos a sus familias.
Y por ahí yo creo que tenemos las personas, tenemos a qué nos dedicamos y tenemos incluso lo que hemos facturado. Y se te han olvidado algo que yo creo que es bastante relevante, ¿Vale? que son los clientes, porque tenéis marcas muy chulas. Cierto, muchas gracias, Jolín. La verdad es que No, sin tu más ayuda, sin tu ayuda, no me hago la promo. Hola, clientes. Sí, sí. Pues sí, yo creo que a día de hoy trabajamos para los clientes que admiramos. Hemos Literal. trabajado, además es verídico, para Metricool, que cualquier persona que esté en el ambiente startup de este país y de fuera sabrá quién son, con una herramienta para redes y de marketing. Hemos trabajado para Cover Manager, que es cuando vas a reservar en Google un restaurante, que es algo que, como sabéis, hago bastante a menudo, y eliges la mesa y la sala, pues este es el software de Cover Manager y nosotros hemos hecho su página web también. Proyectos mucho más corporate, como pues Ercesa o más de tipo e-commerce como Holafly, que también es un proyecto que seguramente muchos conoceréis, y otros tantos clientes, incluso algunos que no siempre podemos contar, pues de sector salud o B2B, que son un poquito más, digamos, celosos de la información que puedes brindar, pero cosas que pueden ir desde las roscadoras hidráulicas a temas de sexualidad masculina. Dices que empiezas desde cero, pero esas credenciales de esos clientes y todo eso te hace no empezar de cero, está claro. Sí, cierto, justo. Yo creo que es esa parte de marca, ese ser coherente contigo mismo, con lo que haces, que nos permite no empezar desde cero, aunque la venta sí que es desde cero, es sobre la base de reputación que hemos construido. Ya, pues oye, enhorabuena por Muchas esos gracias. clientes. Totalmente. Oye, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Nos has Venga. contado todo lo bueno, todo tal. ¿Cuál es la mayor cagada que has tenido como CEO de tu propia agencia, líder de un equipo? ¿Cuál es esa mayor cagada que digas, wow? Estas preguntas siempre me cuestan especialmente porque... Porque no tengo cagadas. Buah, ojalá. Todo lo contrario. Siento que me equivoco cada día y que a veces son cagadas fuertes. Lo que no suele haber una que digas, esta es una muy gorda y el resto lo hice bien, ¿no? Al revés, que todo el rato voy como por detrás, ¿no? Tengo la sensación de ir por detrás de mi propio negocio. Y te voy a traer lo primero una idea, y es que en uno de los podcasts que grabamos en Escalando Agencias con Fernando Polo de Good Rebels, él dijo, y se me quedó grabado como un tatuaje mortal, que las agencias y las empresas de servicios crecemos hasta el límite de incompetencia de sus fundadores. Me encanta. Y me reventó durante 2 meses, ¿no? Me quedé fastidiado pensando que era un incompetente y que efectivamente mi agencia no crecía más porque yo no era capaz de crecer personalmente y emocionalmente. Y tenía razón. Lo que pasa es que cuando pasaron esos 2 meses me di cuenta de que llevo 8 años empujando cada semana mi límite de incompetencia 10 metros más, 10 metros más, 10 metros más. Por lo tanto, creo que lo mismo que me frena es como para hacerme sentir orgulloso, ¿no? Pero si lo difícil va a ser para mí daros un caso concreto de salseo, pero sí que os puedo contar algo que espero que sea valioso para quien nos escucha. Yo creo que donde meto la pata de verdad es en la gestión de las personas. Es donde más esfuerzo le pongo, donde más corazón traigo a la mesa y aún así donde más meto la pata. Intentas hacer que las personas crezcan y a veces no sabes cómo crecer tú, cómo narices vas a acertar, ¿no? Así que por ahí en la gestión de las personas, sus expectativas, su crecimiento es donde realmente voy más torpe y aún así sé que lo hago bien. Bueno, es la parte más difícil de todas. Yo Bueno, diría y que es sí. la que La te gestión de dedicas todo el personas. día. Sí. Si haces todo el rato eso, pues también hay más probabilidad de meter la pata. Entre postre y postre sí que... La gestión de personas al final es como el surf, ¿no? Que es uno de los deportes más difíciles porque todo es cambiante. O sea, la ola cambia, Cierto. las mareas cambian, el no sé qué cambia, todo cambia. Cierto. Y las personas es lo mismo. Cierto. Entonces, bueno. Y cada uno a nuestro ritmo. Y la empresa a otro ritmo. Y Eso tú es. personalmente a otro ritmo. Miguel, has puesto muchísimo énfasis en que si un freelance quiere pasar a la agencia, tiene que cambiar el chip, y el cambio de Sí. chip se refiere a tu función principal es la gestión de personas. Sí. Entiendo que la búsqueda también de esas personas adecuadas, por supuesto. Sí. Pero, ¿qué más pasos tendría que dar? ¿Qué paso? O sea, tú ponte a alguien que está ahí de autónomo. Vale. ¿Qué paso da buscar a uno primero, luego diseñar algún proceso para que los dos hagáis de las cosas de la misma forma? Vale. O sea, ¿qué pasos? Hablamos pasos a la hora de incorporar personas en el equipo. Bueno, hago pasos de dar el paso de freelance a agencia. Vale, pues entonces abro un poco el marco, porque lo más habitual en nuestro, por lo menos lo que yo conozco dentro de nuestro país, es que muchas personas empiezan como técnicos, empiezan a montar equipos y acaban teniendo que ser empresarios. Es mi caso. Empiezo haciendo
suficientemente bien mi trabajo como para que mi trabajo me consiga más trabajo. Además, a veces estos técnicos somos capaces de contar bien lo que hacemos y esto nos hace llegar a más clientes de los que somos capaces de soportar. Y en vez de decidir quedarnos como freelance y empezar a tener opcionalidad, es decir, elegir a nuestros clientes, decidimos que vamos a contratar gente para cubrir el servicio, ¿no? Oye, si ya lo has hecho con una reflexión, entendiendo hacia dónde vas, a partir de ahí tienes un camino que sabes que va a empezar como técnico y va a acabar como empresario. Si tienes suerte y te escuchas este podcast, porque yo en ese momento no lo sabía y me he ido dando todas las tortas que hay que darse, que supongo que aunque lo sepas te las das, pero por lo menos sabes qué camino estás transitando. Desde que empiezas como técnico hasta que acabas, digamos, como empresario, que no sé yo si eso se acaba, como mínimo tienes que empezar a pensar en personas, en cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus capacidades y habilidades, que esas las puedes llevar a que se conviertan los peores empleados del mundo o los mejores, según cómo trabajes esa misma habilidad. Creo que tienes que empezar a preocuparte muy fuerte, si no lo habías hecho antes, sobre tu propia gestión emocional. Tu equipo va a estar como estés tú. Los valores que tú transmitas, no los que pongas en un papel, van a ser los que la gente va a recoger. Entonces, o estás sano y fuerte o va a ser muy complicado. Y luego, a nivel de capacidades técnicas, vas a tener que aprender de operaciones, es decir, construir los servicios, entender cuáles son los pasos, crear escenarios de donde algo se rompe o se podría romper para intentar que no ocurra o que cuando ocurra lo solucionas. Y especialmente doloroso para mí, como soy, insisto, malo en matemáticas, la parte de finanzas. Sobre todo si tienes un modelo de negocio que pasa como el mío, que va por proyectos. Y ahí enlazamos con una parte que me parece relevante. Entender de finanzas no para ser bueno en mates, sino para intentar encontrar y construir un modelo de negocio que permita que crezcas de una manera cómoda y que esté alineada con tu vida, porque si no, nunca podrás disponer de tu propio tiempo. Esto seguramente afecta tanto a freelance como a empresarios. No sé si te ha ayudado. No, súper claro. Personas, has hablado de operaciones y procesos, que creo es importante, y también toda la parte de finanzas, que a lo mejor por el freelance pasa, pero claro, es que tienes que hacer previsiones a más largo plazo, que hay cosas que antes no estás acostumbrado a hacer o que como freelance no necesitamos. Y voy a añadir un punto, es que además si no lo haces con una mínima responsabilidad, pues acaba en la cárcel. Claro, bueno, y has dicho una cosa súper relevante que creo que es importante en el mundo freelance, pero que se multiplica en tu caso, que es lo que acabas de decir de la gestión emocional. Ya es bien compleja la gestión emocional de un autónomo, sí. Pero es que tu responsabilidad es que tu gestión emocional afecta a tus otros 13 personas. Justo. Ese es lo complejo, claro. Te quería hacer una pregunta referente a esto, porque Venga. de todo lo que has dicho creo que es importante, lógicamente, ¿no? Todas las áreas. Pero siempre te puedes apoyar en gente experta, ¿no? Que te ayude en eso. Sí. Pero la gestión emocional, el desarrollo personal, Sí. Que has dicho que es crucial, y la frase que decía esta persona que tenías en el podcast, ¿no? Que Sí. no me acuerdo cómo se llama. Felipe. Fernando Polo. Fernando Polo, ¿no? Yo digo algo muy parecido, que es que al final los negocios no tienen problemas. Son las personas que tenemos Justo. un cerebro y unas emociones que no sabemos gestionar, y entonces le transmitimos los problemas al negocio, ¿no? Pero la pregunta va encaminada has dicho que te has tenido que desarrollar como líder emocionalmente y tal. ¿Qué pasos has dado, qué has hecho en ese desarrollo? Vale. Lo primero, matizar, no es que yo me haya tenido que desarrollar como líder, sino que la exigencia de mi trabajo me obliga a estar cada día trabajándome un poquito más en lo personal, ¿vale? Ese sería como el resumen. Y las herramientas que he utilizado y que utilizo a día de hoy para ese trabajo es no dejarme nada en el tintero. Voy a definirlo un poco mejor. Para trabajar tu bienestar emocional, lo primero que tienes que hacer es mirarte a la cara, mirarte de frente y ser honesto. Eso probablemente cuando tienes un negocio y trabajas con personas, exactamente igual cuando tienes una pareja o cuando tienes un amigo, te va a pasar de forma natural. Vas a ver no solamente lo que tú veías, sino lo que otros ven en ti, y el resto va a ser un espejo para ti. Ya te estás mirando de frente. A partir de ahí, creo que muchas cosas de las que veas no te van a gustar y para crecer hay múltiples herramientas. Primero, machaca tu cuerpo para relajar tu cabeza. Sea lo que sea que significa eso. Oye, haz pilates, sal a correr, apúntate a boxeo, vete a CrossFit, ve al gimnasio. Yo he ido poco a poco en los últimos años incorporando el deporte como una rutina. Pega un freelance. Se ha convertido en un pilar fundamental que me ha ayudado en momentos en los que he tenido mucha tensión y mucha presión. Me ha ayudado a tener una vía de escape. Come bien. Dentro de tu ámbito. Yo, por ejemplo, iba todos los días
esto es de broma, pero todos los días de mi vida iba a una pastelería al lado de mi casa a coger un alfajor grande, había pequeño y grande, yo el grande, una tarta de queso de pistacho o de Lotus y una galleta de una cookie con chocolate blanco. Todos los días. Si a lo mejor ese día había ido a comer fuera, cuando la gente me conoce porque como 2 postres, me había comido 2 postres y luego eso por la tarde pasase lo que pasase. Más la cantidad de basuras que podía comer durante el resto del día. Eso es una lucha para mí porque tengo como auténtica adicción con el dulce. Pues en mi caso, quitarme de esa pastelería, trabajar fuerte para intentar comer de una manera más equilibrada, intentar, al menos no siempre, comer 2 postres, es mi área de juego. Estoy intentando comer mucho mejor para alimentarme bien. Y meditación, o como mínimo dormir bien, en mi caso lo hago saliendo a pasear por las mañanas. Intento acumular algunas llamadas ahí en las que no necesito aparentar con nadie y además por la noche nunca estar con el móvil para poder dormir del tirón. Spoiler, no lo consigo, pero os aseguro que mucho peor que si no tuviera estas rutinas de trabajo. Además, voy al psicólogo. Además, comparto tiempo con mi familia. Es decir, no te dejes nada en el tintero. Todas aquellas facetas de tu vida en las que tú puedas trabajar y empujar para tener una vida suficientemente equilibrada van a ser pocas para enfrentarte al marrón que supone tener incertidumbre todos los días y lidiar no solo con tus problemas, sino con los problemas de los demás. Y en esa estamos, y os diría que, para darle el punto positivo, es duro, pero probablemente sea el único motivo por el cual sigo trabajando al frente de Bisiesto. Que me obliga a mirarme a los ojos y trabajar en ser mi mejor versión cada día, cuando, si no tuviera esta presión, seguramente estaría tirado en el sofá. Wow, pues poco que decir, o sea... Wow, como dices, acabas de dar una masterclass de desarrollo personal, que al final es lo que los emprendedores vivimos, es el mayor máster de desarrollo personal que existe, no hay otro. Joder, es que perdóname, es que lo digo y os dejo así, o sea, yo estoy en lucha, o sea, estoy construyendo esto. Cada día es muy difícil. Sí, nos sentimos identificados. Súper identificados, es la manera en que lo cuentas, que parece fácil, pero no lo es. Que no lo es, pero no está hecho. Pero que es eso, o sea, es que no tiene otro misterio. Cuando estás en el marrón es muy difícil, a mí me pasa, pero me he dado ya cuenta muchas veces que cuando estás en el marrón de agobio, decir, voy a dejar el ordenador, que es lo que te pide el cuerpo, más agobio, y decir, voy a machacar mi cuerpo, como dices tú, es lo que hay que hacer, pero claro, tu cuerpo te dice, estoy agobiado, tengo que sacar trabajo, voy a dedicar más tiempo al trabajo y es al revés. Es dificilísimo. Como dice nuestra profe de yoga, que a veces le decimos, oye, no viniste el martes pasado. Claro, es que estábamos muy liados. Y dice, pues es justo cuanto más tenías que venir, ¿no? O sea que sí, es muy complicado. Oye, pues vamos a pasar al último bloque, al de cómo colaborar entre freelance y agencias, porque creo que hay muchas sinergias y muchas cosas que se pueden hacer. 300%. Más allá de que hemos empezado por combate, creo que en realidad somos más amigos que combatientes. Pero, Miguel, sabes que tenemos otro patrocinador que se llama Malt. Sí, les conozco. ¿Lo conoces? Sí, que lo conoces. 100%. Pues hace muchos años que les veo en el mercado. Y me consta que es una plataforma que da oportunidades de visibilidad a muchos freelance solo por hacer bien su trabajo, que no todo el mundo, además de hacer bien su trabajo, sabe vender, ¿no? Entonces yo creo que hacen una buena labor ahí, e incluso algunas agencias cuyos fundadores aparecen por ahí, agencias pequeñas, medianas, pero que de alguna manera están utilizando la plataforma para conseguir clientes, seguro. Claro, yo creo que Malt va dirigido más a freelance, pero es verdad que como marca, o sea, hay un intermedio ahí, una línea gris donde seguro que hay muchas agencias que pueden utilizar Malt. 100%. Se pueden encontrar perfiles buenísimos. Y nada, pues son 65.000 freelance en España. Ostras, no lo sabía. Ellos llevan 600 proyectos al mes, más o menos, para que te hagas una idea. Vale. Alguno más que Bisiesto, supongo. Por lo que sea. Por lo que sea. Claro, con 65.000 personas de pool... En España estamos hablando, ¿vale? Sí. Luego en Francia y todo eso son como mucho más grande. Y bueno, es un canal de captación, que hemos hablado hoy poco de canal de captación, pero es un canal, para ser agencia tienes que tener muy bien engrasados los canales de captación, porque claro, ya no necesitas 3 o 4, 5 o 6 clientes al año como igual pueden necesitar un freelance, necesitas muchos más. Sobre todo si tu modelo no es recurrente y tienes que encontrar clientes desde cero. Yeah. Así que nada, si alguien quiere que se vaya mal, que lo dejaremos por aquí y que se dé de alta en la plataforma. Eso es. Y nada, vamos a acabar hoy con mi parte favorita, ¿vale? ¿Vale?
que es cómo colaborar entre freelance y agencias, porque estoy seguro que además de Bisiesto, seguro que alguna vez habéis colaborado con algún freelance, ¿no? 100%, siempre. ¿Cómo hacéis o qué buscáis en un freelance cuando colaboráis con ellos? Pues mira, hay un par de puntos que me gustaría traer. El primero es que colaboramos con diferentes freelance en varias áreas. Por ejemplo, en algunos casos en áreas de SEO, en las que un proyecto es muy complejo o muy específico y nuestro equipo que tiene conocimiento SEO no es conocedor del contexto tan específico que puede tener un profesional que se dedica solo a ese tipo de proyectos. Esa es digamos, la casuística más habitual. Y otra es también que como empresas tenemos la responsabilidad de tener cierta capacidad de bisagra, cierta capacidad para asumir a veces picos de trabajo o bajones de trabajo. Para eso hace falta que haya un porcentaje de tu trabajo que lo hagas con externos que no estén sujetos siempre a contratación. Y yo diría que es muy importante establecer relaciones a largo plazo con la gente con la que vas a hacer este tipo de trabajo para que no se note que hay una diferencia jurídica en cuanto al equipo que está trabajando con el cliente, porque siempre todo salga bien, ¿no? Entonces, esos serían los dos supuestos, el de picos de trabajo y el de necesidades muy específicas que no sabríamos cubrir. Ambos los trabajamos de forma muy, muy transparente con el cliente. Y el otro punto que os quería traer es que varias de las personas que trabajan en Bisiesto y que han trabajado, que han pasado por aquí, son gente que era freelance. O sea, mi socio y CTO, José, la primera vez que hablamos con él, le encontré en Google y le hicimos un encargo que creo que fueron, él se acuerda mejor que yo, que él es el de la memoria, 58, 59 euros para hacer un arreglo cutre de un WordPress, de una web del País Vasco. Ese fue el primer trabajo con nuestro compañero José. Entonces, de cara a establecer esa colaboración y que luego incluso te permita contar con esa gente en el largo plazo, ya sea siguiendo como freelance o incluso incorporándose en el equipo o como socio, como ha sido el caso de José, yo creo que lo más importante no es evaluar la capacidad técnica del freelance o como freelance evaluar si somos capaces de responder a las necesidades de la agencia que nos va a contratar, que es muy importante en cualquier caso, sino asegurar que estamos mirando hacia el mismo sitio, que las cosas que nos importan son las mismas, que tenemos valores similares. Yo quiero apoyarme en un freelance que no me deje tirado y que además cuando comunica con el cliente le dé la importancia que tiene, no solamente como cliente, sino a nivel emocional. Si tengo una persona al otro lado que se siente abrumada por un proyecto, necesitaría un freelance que entienda, que sepa leer entre líneas y que vea que lo que pasa no es que me esté diciendo algo malo, me esté dando un feedback duro el cliente, sino que es que además de eso, esa persona a lo mejor se siente abrumada por el proyecto y yo puedo tranquilizarla. ¿Me seguís, no? Sí. Entonces, ese alineamiento me parece absolutamente clave a la hora de elegir compañeros. Y yo con esto quiero abrir un melón, porque esto que has contado es como lo idílico, ¿no? Sí. Yo sé que en Bisiesto lo hacéis así, por eso estáis donde estáis. ¿Vale? Pero a ver por dónde viene. La sensación que creo que Jorge también lo comparte y la experiencia que yo tengo de personas que trabajan con agencias, o sea, yo puedo contar con una mano y me sobran dedos las personas que han podido colaborar con agencias en donde hay una relación equilibrada, ¿vale? Porque el resto... Yo soy uno de tus dedos. Eso es. El resto, normalmente, es... no sé cómo decirlo, agencias aprovechándose de freelance o freelance que mendigan a agencia, no sé dónde está. O sea, no es aprovechándose, es el trabajo que no quiero hacer yo, te lo doy. Eso es, el trabajo que no quiero hacer y además te pago lo menos que pueda y además, no lo sé, o sea, te pongo un ejemplo concreto. Persona que está en mi mentoría y que estaba trabajando con una agencia, ¿vale? Cierran hacer una web sofisticada, ¿no? Por casi, no sé, 100.000 euros o algo así era. ¿Vale? Una cifra importante. Sí. Y no la pagaron ni el 5% de eso, o menos, ¿vale? Vale. Que puede tener sentido o no lo puede tener, pero bueno, yo quiero abrir el melón de esta sensación de no hay una buena relación o una buena colaboración entre agencias y freelance, en general. Vale. ¿Qué opinas tú de esto? Claro, con este ejemplo vamos muy sesgados a un lugar específico, ¿no? Que es ese lugar en el que estamos hablando entre si hay derecho, ¿no?, a que una agencia, una empresa de cualquier tipo facture una cantidad por un trabajo y que quien lo ejecuta, sea freelance o un trabajador, solo se lleve un 5%, ¿no? Yo creo que hay muchísimos matices
Como os decía, por ejemplo, en nuestro caso, ahora para conseguir un cliente es difícil que tardemos entre menos de 5 y 6 meses de media, y hay veces que son 3 años de trabajo consecutivo para conseguir un cliente. ¿Quién paga esto? Es importante. Y ese tipo de cliente con esa reputación que nos permite tener un trato específico, eso también tiene un valor que se ha construido. Entonces, no estoy tan seguro de que sea muy fácil de ver cuánto porcentaje toca cada uno solamente fijándose en el número o en que yo ejecuto y yo hago, porque casi siempre te pierdes partes de la ecuación, ¿vale? Entonces, esa parte, si me permitís, sabiendo que a priori puede sonar injusto y que a lo mejor lo es, lo voy a dejar como de lado, ¿no? Yo creo que el problema está, de nuevo, en la falta de honestidad. Yo tengo proyectos en los que le pido a algún freelance con el que trabajo que me lo baje. Pero es que también he tenido proyectos en los que les he dicho que lo podíamos subir. ¿Me entendéis? Y hay muchas partes aquí. Uno, un freelance trabaja para ti de manera muy habitual, tú le das un trabajo recurrente, pues esperas tener un trato con esa persona de alguna manera beneficioso. Es decir, vale, yo sé que tu precio hora es, me lo voy a inventar, ¿vale? 50 o 80 o 30. Oye, pero es que me voy a comprometer a mandarte todos los meses este grueso de trabajo. ¿Cómo ves que ajustemos un poco ese precio y tengamos un fijo mensual, por ejemplo, ¿no? Ostras, pues si ambas partes están de acuerdo, creo que es muy beneficioso una bajada de precio para conseguir una recurrencia que te da una tranquilidad que como freelance a veces también es difícil de construir, ¿no? Entonces, de alguna manera estás beneficiando a ambas partes. Yo puedo contar contigo, si no me bajas no tendría margen, porque otra de las realidades que no se conoce es que este ejemplo que has dado es muy concreto y muy específico. Bueno, a veces pasa... A lo mejor no es el mejor... para traer pues sí. abrir este melón para... Sí. No, sí, porque así genera debate, ¿no? Sí. Pero la realidad es que a veces no hay tanto margen para jugar. O sea, el mercado está apretado, hay mucha competencia, hay muchas agencias también. Lo normal es que yo no tenga como tanto espacio para generar ese margen, ¿no? Pero tú has dicho una cosa que ya se nota cómo trabajas con freelance, que dices, oye, necesito estar alineado en cómo el freelance se comunica con mis clientes. Totalmente. Pero es que yo veo mucha agencia que no deja... No deja al cliente. No deja que el freelance... O sea, siempre está la agencia de intermediario. Y creo que es un enfoque inadecuado. De hecho, porque creo que el freelance que realmente quiere colaborar con una agencia debe posicionarse como un aliado de tu agencia y viceversa, en el que ambos vayáis a construir más negocio. Totalmente. De hecho, yo animo a los freelance a buscar agencias complementarias para que entre los dos construyáis un offering conjunto o algo así. Totalmente. Y entre los dos vayáis incluso a la venta conjunta, os abráis oportunidades uno al otro porque ni uno sabe hacer lo del otro ni el otro lo del uno. O yo muchas veces trabajo con agencias donde yo estoy especializado en una casa muy específica que se llama Customer Experience, que son proyectos que... Pero muchas veces las agencias no tienen clara esa metodología y yo formo a sus... Le digo, venga, vamos a formar un equipo conjunto, mixto, y yo formo a tu equipo para que el próximo proyecto lo hagáis incluso vosotros sin mí, pero yo me uno a tus equipos. O sea, yo como freelance nunca dejo... O sea, yo sí trabajo contigo como agencia, yo tengo acceso al cliente igual que tú porque somos aliados. Lo entiendo. ¿Qué ocurre? Que para llegar a ese punto tú te has ganado una reputación y has podido, en esa opcionalidad que hemos hablado desde el principio, ¿no? Escoger solo aquellos clientes que encajan con ese tipo de visión que tú tienes. Voy a intentar quitar la etiqueta de freelance y agencia porque nosotros como agencia os he contado que somos 13 personas, que para alguien que trabaja solo le puede parecer, 13 personas, y es verdad que es un buen marrón, pero que somos una basura de empresa en cuanto a tamaño respecto a lo que deberíamos ser para ser una gran empresa. Entonces, muchas otras agencias nos contratan y nos piden el servicio porque son capaces de llegar al cliente o son capaces de hacer otras áreas del servicio, pero no son capaces de hacer lo que nosotros hacemos. Y entonces trabajamos para ellos. Y también nos encontramos con la misma situación. A veces interlocutamos, a veces no interlocutamos, a veces es transparente, a veces no es transparente, depende. Intentamos elegir lo que nos gusta, que es que sea transparente, así podemos dar valor a nuestra marca, nuestro equipo puede hablar, pero la realidad es que también hay muchos condicionantes por los cuales tiene sentido que tú hables directamente con el cliente o no. Otra cosa es que a ti, como agencia o como freelance, te apetezca hacer ese tipo de curros o no porque no te llene. Entonces, bueno, de nuevo pensar quién soy, qué quiero hacer, qué es lo que me mueve, cómo me conecto y alinearte con empresas, como tú decías, Jorge, que realmente estén en tu camino, ¿no? Yo animo a las agencias a tener freelance identificados de calidad, como dices tú. Justo. Que te ayuden en determinados momentos pico o para vender más de determinadas cosas que tú no llegas o para crear nuevos offerings, etcétera. Y también animo a los freelance a tener acuerdos con varias agencias que te han identificado
Y que le hagan incluso prospección como si fuera un cliente final, que así es como se consiguen, si no, no llegan tampoco los acuerdos de la Totalmente, nada. totalmente. Mira, hay una agencia que conozco que es de unos amigos, se llama Mr. Landon, que se dedican a a dar servicios a agencias. O sea, son una agencia para agencias. Ellos mismos se autodenominan de Agency Partner. Y tienen un modelo muy específico en el que tienen muy claro cuáles son los márgenes que utilizan. Entonces, en su pitch, ellos ya conocen los márgenes de las agencias y se posicionan directamente trabajando con ese margen de negocio. Es otra aproximación que he visto en pocas ocasiones o ninguna hacer a un freelance, pero si ese freelance se va a enfocar a las agencias, tiene mucho sentido que entienda muy, muy bien su modelo de negocio. E incluso por ahí puedes acortar esas distancias que comentaba Suam, ¿no? En proyectos en los que hay unos costes u otros, porque vas directamente obligado a conocer la cuenta de resultados antes de empezar el proyecto para poder meterte. Yo creo que son modelos híbridos win-win, ¿no? Que se dice, o sea, Total. muy Yo creo que potentes. sí. Lo que se requiere es que el freelance tenga la capacidad, tenga la autoridad, tenga la confianza de que lo que hace funciona Sí. y además se lo puede ofrecer a una agencia con cierta claridad, ¿no? Para que la Sí. agencia lo entienda y que luego la agencia sea capaz de ver a ese freelance como Alguien que un me da aliado, beneficio. ¿no? No como Justo. una competencia de me va a quitar el cliente o yo que sé, cualquier cosa de estas. Es que si No tienes sé si te esa ha ocurrido confianza- alguna vez de algún freelance potente que ha colaborado con vosotros y luego os ha hecho alguna jugarreta. Me ha pasado de todo con personas que estaban contratadas y con personas que no estaban contratadas, pero el problema no era que fueran freelance, sino Ya. que habíamos elegido mal La seguramente mutuamente. Yo creo que cuando estableces una relación basada en el tipo de persona que eres, que está alineada con lo que buscas, es muy fácil que no solamente todo vaya de locos de bien, sino que además pase como nos pasa a nosotros, que insisto que varias personas del equipo empezaron como freelance o eran freelance que querían dejar de serlo, que querían mantener, digamos, su libertad y opcionalidad a la hora de trabajar, pero que no querían ocuparse de conseguir clientes y son parte integrante de nuestro equipo y además están recibiendo no solamente la capacidad de aportar sus capacidades técnicas, sino de sumar a otras personas y compañeros y dejarse sumar por ellos también. O sea, de repente lo que ya hacían se ha visto enriquecido con otras variables y han eliminado todo lo que no les gustaba, ¿no? Eso solo ha sido posible gracias a que nos hemos alineado primero. Claro. Y hemos trabajado de forma conjunta en construir. Y ahora tengo una empresa en la que yo creo que con todo lo que podemos mejorar, que es muchísimo, tenemos un ambiente en el que tienes, yo diría que todo lo bueno de ser freelance, ¿no? Libertad, trabajo remoto, o sea, no sé, muchas cosas muy chulas, pero con la seguridad y los puntos que tienes de trabajar en una empresa. Proyectos grandes y chulos. Cohesión. Y oportunidad de compartir y pelotear con tu equipo, ¿no? Que eso es una de las cosas que pasa mucho cuando eres freelance, que te sientes, pasa también cuando Solo, diriges, ¿no? no, Te sientes sí. solo, te sientes sola y dices, joder, y acabas formando parte de comunidades y tal, que tiene muchísimo sentido justo por eso, porque te puedes apoyar en otros para crecer. Como decía Jorge, hemos empezado peleando, pero yo creo que hay una gran oportunidad entre freelance y agencias ahí fuera, 100%. que creo que no se está aprovechando. ¿Vale? Muy poca gente, muy pocos freelance la están aprovechando, por lo que nosotros Vale. hablamos con freelance y sabemos y tal. Y creo que es una grandísima oportunidad. Yo si empezara mañana de cero, a lo mejor sería una vía de captación que probaría de primeras. De las más sin duda, rápidas. de las más Quiero rápidas. añadir, con vuestro permiso, que estamos en un contexto que justamente facilita esto, ¿no? Es decir, ¿por qué crecer como agencia si tienes incertidumbre, no sabes por dónde va a ir el mercado? Tienes un montón de tecnología que todavía está en camino, que se está acoplando a la manera que tenemos de dar servicio. ¿Cómo va a cambiar mi servicio? ¿Qué personas voy a necesitar para ofrecerlo? O sea, hay un momento de tanta incertidumbre y tantas vitaminas que puedes acabar incorporando en tu proyecto que tiene mucho más sentido rodearte de gente que hace muy bien su trabajo y apoyarte en ellos que contratar como mínimo por defecto, ¿no? Entonces, digamos que si esto ya tenía sentido antes, yo creo que ahora todavía más cambia un poco el paradigma no solo del freelance, sino de las agencias, que tenemos que plantearnos por qué contratar a alguien en vez de contar con un experto en este área. Claro. Yo tengo una última pregunta. Venga. Y es, hemos hablado poco, no Vale. lo has aconsejado, pero no has dicho que uno de los ingredientes también para si quieres evolucionar hacia agencia es que se escuchen el podcast Escalando Agencias que tienes. Muchas Otro gracias. fregado en el que te has metido, ¿no? Sí, justo. Y va muy en la línea de lo que hemos ido hablando. Y claro, sale de manera natural porque de manera natural Escalando Agencias es lo que yo hubiera hecho por el Miguel del pasado, ¿no? O sea, pasar de ser camarero a montármelo por mi cuenta, a trabajar en una agencia, montármelo por mi cuenta, contratar gente, ha sido un buen lío y todo lo que me queda, ¿no?
Y me doy cuenta de que las empresas a veces, como decíamos antes, crecen hasta el límite de incompetencia de sus fundadores, y creo que ese límite hay que moverlo, pero que no dejemos dejar el peso en cada persona, ¿no? El peso de que empuje esos ladrillos, que a veces no saben ni a dónde mirar. Entonces, oye, ¿qué pasaría si juntamos a gente que de verdad quiere compartir, que ya ha recorrido el camino, y les ayudas entre sí, ¿no? A compartir a los demás, a hacer que todo sea más honesto, todo sea más transparente, que cuando te metes en algo sepas como mínimo dónde te estás metiendo, que cuando tomes una decisión no te enteres después de 10 años del traspiés que diste, sino que realmente puedas ir construyendo tu camino, y por ahí va Escalando Agencias. Escalando Agencias es un proyecto que empecé con José Carlos Cortizo, con Corti, que es CMO y socio de Product Hackers, una consultora de growth muy conocida en nuestro país y fuera, y con Felipe Polo, que es una persona que es, digamos, no sé cómo llamarlo, poliemprendedor, con varios proyectos, una agencia que escaló a más de 200 personas. Ahora acaba de anunciar hace nada que lanzaba su proyecto Orbitant, una nueva agencia de servicios enfocada en desarrollo y la parte más estratégica. Joder, rodearme de estas dos personas que son prácticamente mis mentores, ya para mí es una labor absolutamente egoísta, pero luego darte cuenta de que las preguntas que yo les hago, de los problemas que yo tengo o que ellos entre nosotros compartimos son problemas comunes, es una sensación increíble. De ahí que hablamos de lo importante que es desde dónde viene. Desde ahí viene la creación de Escalando Agencias, y creo que podemos construir el ecosistema de agencias de habla hispana, hablamos de empresas de servicios digitales, agencias, estudios, consultoras, más grande del mundo. Esa es nuestra visión. Wow, es ambiciosa, ¿eh? Es ambiciosa, pero no es menos de lo que merecemos. Qué bueno. Oye, Miguel, ¿dónde te pueden encontrar alguien, además del podcast que acabamos de mencionar? Pues yo creo que una manera sencilla es poner LinkedIn Miguel Bisiesto, que aunque no sea mi apellido, LinkedIn es muy listo y me encuentra. Y la más sencilla es ir a bisiesto.es, y ahí, bueno, pues podéis ir al apartado de contacto. Mi equipo hace prácticamente todo, pero la persona que recibe los emails desde la web sigo siendo yo. Creo que es uno de los pocos lugares donde todavía de verdad aporto valor, recogiendo a la gente que quiere trabajar con nosotros para entender lo mejor posible sus proyectos y ver si, primero, si somos capaces de ayudarles, y si es así, ver la mejor forma y organizar al equipo para que eso ocurra. Así que esa sería la segunda manera. Qué bueno. Pues oye, Miguel, gracias por tu generosidad. Yo me quedo con la palabra honestidad, que la he repetido muchas veces, sí, y creo que es importante en los negocios. Y bueno, con todo lo que nos has contado. Yo me quedo con muchas cosas, no solo con una palabra, con muchas. Creo que hay muchos gracias. insights en este podcast, y ahora entiendo también esos comentarios que me llegaban, ¿no? Sobre ti. Joder, qué bonito, creo gracias. que lo mereces, y joder, has aportado muchísimo. A mí me ha encantado muchas cosas de las que has dicho, y me lo veré de nuevo para tomar notas. O sea que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio. Espero que la gente que me haya escuchado le haya sido útil en algo. Y si algo que quiero hacer un poco hincapié es que hago mucho esfuerzo para intentar ser una buena persona, pero eso no quiere decir que me salga. Y hago mucho esfuerzo para intentar ser honesto, pero no siempre funciona. Pero sí que hay una máxima, que en 2 minutos puede romper el trabajo de muchos años. En cuanto a coherencia, consistencia, honestidad o ser buena persona. Entonces, cuando veas que te vienen los demonios por dentro, porque tienes una oportunidad en la que hay mucho dinero de por medio, cuando, yo qué sé, parece que tienes que mandar todo a tomar viento por algo, en ese momento respira, haz deporte, ve al psicólogo, cuídate, ¿no? Para intentar no sucumbir al mal, porque de verdad que en 2 segundos puedes matar años de trabajo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. A vosotros, chicos. Chao. Chaito, Miguel.